El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 4:58. Se integran en este momento Eddie Alcántara, Rafael Fafa Taveras y Esteban Delgado. Y se unen a José Luis Mendoza, de quien os habla, que venimos de las 3 de la tarde. En este momento nos han dejado solo por un ratito y hasta mañana don Andrés L. Mateo y Eduardo Núñez. Hace unos minutos dijimos que hay un fuego en proceso en la torre centro comercial Acropolis Center y que los bomberos ya se encuentran en la zona tratando de sofocar el fuego que se dio porque se incendió uno de los ductos en la zona de restaurantes. Bienvenidos a los compañeros Eddie Alcántara y don Rafael Fafa Taveras, que ya están en la cabina. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa. Buenas tardes, José Luis. Esteban Delgado viene de camino. Buenas tardes a todo el país que nos escucha a esta hora, Fafa. Feliz de estar siempre con ustedes y además con la elegancia que tú tienes hoy. Fui a buscar visa y me dieron 10 años nada más por el traje. ¿Fuiste a buscar visa? Ay, sí, me dieron 10 años. Y no solamente para donde yo quiera, dice así el pasaporte. Entonces, yo voy contigo. A ver si sí, te lo dan de una vez. Oye, 10 años y el pasaporte con esa, ¿cómo se llama? Con esa coletilla que dice, no solo para USA, sino para donde quiera. Tú sabes que una de las cosas, ventajas que tiene la visa americana es que ella es la visa que autoriza entrar a casi todos los países. Sí. Y además de eso, las restricciones aéreas con relación a la frontera que cada país coloca para la entrada de ciudadanos, las limitaciones, las restricciones con la visa norteamericana. Entonces, han disminuido esas restricciones. Yo tengo entendido que tú estás celebrando que te dieran una visa. Así, Yulis y yo podemos pasar por el lugar de tu brindis. Porque sí. Él viene y lo celebra, que así que... No, pues si tengo que irme, si tengo que quedarme, porque yo no sé por dónde va para esto. Ajá, así es que tú estás. Porque trabaja en una factoría. No, pero él lo dice por la batalla que él tiene en su partido, que lo está diciendo. No, mi partido no es ninguna batalla, ni crisis. No, el Partido Reformista está unificado. Quique no es ningún blanco para ti. No, Quique es mi hermano, y Quique está haciendo un excelente trabajo. Espero que Quique también diga lo mismo, porque el país, la fraternidad es una gran cosa. No. Mira, Quique te lo dice, mira, Quique y nosotros tenemos yo conozco a Quique, una amistad por encima de lo político. Quique es un político inofensivo, él no jode mucho. No, lo que él tiene que es amigo del amigo. Entonces tú eres amigo de él. Sí, siempre. Y que conte, amigo no hermano de él. Que conte. ¿De quién? ¿De Quique? Sin demagogia, el tigre que está aquí es hermano de Quique. No, de verdad, mira, Quique es un ser humano extraordinario, nada más hay que conocerlo. Vilipendiado a veces por adversarios sin razón. No, pero el que lo vilipendea debe tener sus razones, lo que tiene que decir. No, porque tú vas a las razones y le preguntas cuáles son y no la tienen. O sea, tú le dices, ¿dónde está la prueba de lo que tú me estás diciendo? Y no la tienen. Lo que sucede es que a veces hay gente que se ha acostumbrado en los partidos políticos a utilizar el otro como conejillo de indio. Y cuando tú te das cuenta y ya no quieres seguir dejándote utilizar, entonces ya tiene problemas con el que se beneficiaba. Con esos acontecimientos de haberte utilizado. Bueno, supongo que cuando se dan esos casos, quien sustituye o a quien le tiran, como tú en ocasiones dices, es a una persona que no se beneficia con lo del otro. No creo que se haya beneficiado porque Quique ha estado en todos los certámenes políticos importantes. Ha tenido posibilidad de tomar decisiones que pudieran haber cambiado en su momento la historia política del país. Y tú dices, ¿cuáles son los beneficios? Yo no se lo veo. Quique no es un hombre que depende de una riqueza, que tiene una riqueza que puede exhibir producto de la política, no tiene nada ni personal ni de lo político. Eso yo lo puedo certificar. Yo lo certifico. Eso ahora, como amigo y hermano. Como tú estás tan pródigo, yo quiero decirte, mira, la cosa buena hay que imitarla. ¿Por qué? Yo aquí me encontré con la herencia de un café con leche especial que trajo José Luis, pero por la primera parte. Él no discriminó, entonces, te digo eso. No, viene ya. Este es de la competencia. Viene de la segunda No. temporada. José Luis anunció aquí como un buen platillo que trajo unos chocolates. Oye. Tú lo anunciaste. No, yo dije públicamente que no traje. Sí. Porque yo no sabía que tú estabas de viaje, José Luis. Pero ya. Miren, óiganme lo que les voy a decir a ustedes, compañeros y compañeras. La situación está un poquito difícil
del punto de qué vista de la sentido? seguridad ciudadana. Yo debo decir a los amigos que tienen que velar por la seguridad de todos nosotros que lo correcto sería que a los ciudadanos que hoy exhiben un uniforme de la Policía Nacional tienen que preocuparse los jefes inmediatos de ellos de que se constituyan en entes que inspiren cierta seguridad cuando tú lo veas. No que tú sientas tanto temor por el que te va, el que tú entiendes que anda en un motor, que son dos, que tú crees que te puede asaltar, como también el de la policía cuando te paren en todas las calles solitarias del Gran Santo Domingo. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, siempre aparecen dos motoristas de la policía uniformados parándote a ti. Entonces, no sé si a usted le ha pasado. Ahí en la 19, yo le he reiterado más de 300 veces de la zona oriental. La 19 con carretera de Mendoza. Cambian siempre los mismos dos policías que los que están picoteando a todo el mundo ahí. Y a dos esquinas, los delincuentes llevándole la cartera a la mujer y asaltando. Y eso es lo que te están picoteando. Tú llegas a un vehículo, tú pasas en un vehículo, donde ellos saben que en ese vehículo no va a haber un carterista, no va a haber un atracador. Y si hay droga en un vehículo de esa naturaleza, se supone que usted tiene que estar preparado con un operativo de inteligencia o con alguna documentación que te permita a ti revisar un vehículo. No que tú digas que vas a revisar para que después te den unos cuartos y después te va. Y se lo he dicho a todos los jefes de la policía de la zona oriental. Hay un grupo de ciudadanos que andan para brindarle seguridad a la población y lo que andan es picoteando a uno. Entonces lo grande es que presionan para que tú le busques los cuartos. Porque dice, tengo hambre, déme lo que usted quiera, vamos a echar gasolina al motor. No, presionando y chantajeando para que tú le des los cuartos. El que te dice a ti, tengo hambre, eso no es una presión. Déjate de cosas. No, si dicen eso tú le resuelves, pero que tengan a ti, deme Claro. los papeles, deme esto, ábrame la guagua. No sé si es que los mandan a eso para después repartirse los cuartos al final de la tarde No. o al final de la noche. Pero no se cansa de decir esa cosa y nadie lo Pero no escucha. me le eche la culpa a los de abajo que están jodidos por el trato que reciben y están obligados a no morirse. A un policía que tiene un uniforme y que tiene un arma, tú no le puedes pedir, él no puede vivir con lo que gane, entonces se resigna a no pedir Fafa. a los otros. Es lamentable eso que está diciendo Claro. Fafa, pero es una realidad. Claro. Mira, cuando te para el policía y te macutea, solamente le resta a uno decir, y saludo para Yulisa, don Fafa, don Eddie, don José Luis Saludos, Mendoza, Esteban. solamente le resta a uno decir, este policía no es delincuente, no está Claro. atracando, no está robando. El macuteo es un acto de delincuencia, Sí, escúchame, eso no se No, justifica. yo no te, óyeme bien, porque está bien, lo que pasa es que tú me estás hablando a mí de la sociedad que queremos. Ahora, te estoy diciendo, en la realidad actual, ese policía que devenga un salario de 8 o 9 mil pesos mensual, que tiene que mantener su familia, y te para en la noche y te macutea, bueno, ese no es un delincuente. Está bien, Y él le pero preguntó no el un salario, delincuente. y él le preguntó el No, salario al que yo no macutea. estoy diciendo No, si le y preguntas si le da- salario. y si le da. Está No, bien, si pero te yo no- para a ti. yo Esa no te validación dice- cultural de lo no, malo. No, una Oye, si validación te para a cultural de lo ti. malo. Lo que pasa es que nosotros, lo que pasa es que tú sabes qué tiempo tú tienes diciendo lo mismo, José Luis. ¿Qué tiempo tú tienes diciendo lo mismo, Eddie? Sí, pero no es que tú O sea, es que tú no tenemos todo el puedes. tiempo diciendo lo Y mismo. por- y Pero por no decirlo es diferente eso. se valida. No, que se valida. Lo que te digo es que el policía que te macutea no es un Pero delincuente. ¿a qué tú le llamas macuteo? Pero ¿A qué oye, te piden? Si te piden, tú se pesos lo para das. hacer. Pero es que te óyeme. chantajeen. Yo no lo Pero- estoy justificando, ¿eh? pero Lo que te estoy diciendo es permítame. que esa es la sociedad en que vivimos. Pero El que te permíteme. pide con un arma al cinto, Bueno, está bien. parándote a las 10 de la bueno, noche. Está bien, entonces, lo ideal es que no sea así, ¿verdad que sí? Sí. Lo ideal es que no sea eso. Ahora, esa realidad, tú tienes años mencionándola y denunciándola aquí. No, pero oye una cosa. Como no tiene solución. Y No, duraré pero 20 años sí, más. Sí, dice que que- claro, no pero como no solución. tiene solución, como no se ha solucionado, lo que estoy diciendo es que el que te macutea, No, el que te pero- para y te macutea, por lo menos no está No, delinquiendo. pero permítanme una cosa. Veamos el problema en su dimensión. Yo digo que la falta de seguridad en el país es el problema de más trascendencia y de más urgencia. Porque no hay seguridad ni siquiera para los propios agentes que deben garantizarla. Y he defendido la idea de que un problema de esa envergadura no se resuelve ni con la protesta mía, ni con una promesa, sino es con un compromiso nacional. Aquí debía haberse una mesa donde discutamos qué hacer, por ejemplo,
para enfrentar la inseguridad. Y yo digo, en una discusión que se plantea en enfrentar la inseguridad, el primer problema es las condiciones de vida Está de bien, lo que deben está bien, garantizarla. Fafa. El agente policial que está involucrado en la policía, que decidió ser policía, sabe cuáles son las limitaciones. Ellos lo saben. Y saben el tipo de salario que hay. Si usted no quiere, no se mete en eso. Ahora, si tú me paras a mí, me dice a mí, mire, el combustible, eso no es macuteo para mí. Ahora, No, claro. porque saben que yo soy. Hay la gente que en la ¿quién calle soy? me vive pidiendo ayuda. Pero espérate, que me tiende la mano. decirte lo que ha pasado. No me digas tú a mí que el macuteo a los que están impuestos, sí, párese ahí. Sí. Dame Arma, vehículo. militar. ¿Tiene armas? ¿Cuánto? Sí, no. Ese- Hágame no, vehículo. no te dice por qué te Abusa de paró. su autoridad. No te dice por qué te paró. Dame decirte. No te dice por qué te paró. Y después tú te atrasas con 1,000 pesos. Yo digo, todavía yo llevo 1,000 kilos de droga y no me tengo que dar 1,000 pesos para irme. Sí. Entonces esa es la seguridad que tenemos. Claro en que este eso es país. delincuencia. Que eso está mal. Pero Estamos, tú me dices a mí como un tigre. Estamos diciendo que está mal. Lo que te estoy diciendo es. Tú te hartas de que decírselo a la cuando policía. exactamente, a eso me refiero. O sea, lo que estamos aquí entonces gastando Oye, glándulas salivales. y yo estoy en creer que esa vaina no es para quedarse yo con ellos solamente. Porque tú te cansas de decírselo y sigues macuteando en todas las esquinas, principalmente Pero hay en Gran un Santo Domingo. problema. Yo insisto que la inseguridad no puede asegurarse sin la seguridad de los que están garantizados para mantenerla. Que cuando aquí abordemos el tema hay que crear condiciones para que los agentes del orden tengan un ingreso tal que el que haga eso tú lo puedas someter. Está bien, Fafa, pero ahora mismo vamos a hablar de lo que tenemos. Y Tú- pero oye, lo que tenemos hace oye, ¿tú te crees que tú estás concentrado en el infeliz? No. No, el responsable de que hayan tanta gente buscándose lo suyo en la policía y en la guardia es el maltrato. No, el infeliz no es ese. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando con gente de la policía? ¿Quieres que te diga? Que los infelices jóvenes de los barrios, para que no lo sigan chantajeando, han tenido que coserse los bolsillos. Porque para quitarle cuarto y chantajearlo le colocan droga y ahora tienen que andar con los bolsillos cosidos. Pero hay Entonces, lamentablemente, son unos infelices. Perfecto. Tú quieres que alguien te pueda a ti aportar algo porque se te acabó. Tú necesitas lo que tú quieras. Ahora, utilizando el mecanismo de chantaje, presionando, en sitios que tú sabes donde no están los delincuentes, yo creo que eso no es un trabajo de seguridad. Ahora, claro que no. Es un acto delincuencial igual que está... Los bomberos ganan El poco. problema es qué hacer y cómo tratarlo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos dando seguimiento a la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura que comenzó hace aproximadamente 43 minutos. Por cierto, destacar que con la presencia del procurador, que era la incógnita que tenía la Llegó. sociedad, de si se mi tema presentaría ahorita. o no. Él es miembro. Bueno, tiene que pero presentarse. hay que conocer la recusación. Y no está en objeción, no está en ningún tipo de situación. es que la recusación. Oye, nadie está criticando, le está anotando que él está aquí a pesar de estar en Nueva York ayer. Exacto, eso es lo que estamos Es diciendo. por eso. No, pero la recusación. Que había Ahora, la incógnita de si estaría o Con no, avión y de ya está. 3 horas y media. Pero yo quiero decirle que a las 5 de la tarde, que ya es hora, está anunciado un plantón frente al Palacio para pedir la renuncia del procurador. Un plantón de la sociedad civil. ¿Se ahí, resuelve algo con la renuncia del concentrándose ahí para procurador? eso. Fa? No solo eso. ¿Se sino- resolvería algo con que renuncie Jean Alain y que pongan a otro del no solo PLD en eso, la sino- misma sino posición? que No. si tú haces un plan. Pero es un ejemplo de que un charlatán como este, por lo menos el público le Si diga, se hace usted no un plan- sirve para eso. Si se hace un plantón Ah, opositor, y si entonces ponen lo que otro hacen es que horario fortalecen diferente. la posición de él ahí, porque el presidente. Entonces, no ¿tú crees que ceder- la vagabundería de cómo él se ha comportado se fortalece? No, lo que digo es que el presidente no va a ceder a la presión de la oposición en ese sentido. Óyeme, Yo no quiero... el lo que hace- presidente está cuando- cogido por los bigotes Cuando ahora. cuando un partido de oposición presiona al presidente para que haga algo, lo que hace es que fortalece ese algo. Porque los presidentes Eso es un realmente presidente, se- eso es se un dejan presidente presionar. que no respeta al pueblo. Eso. Es lo mismo que pasa con el caso de Miriam Germán. Miren. Una acusa de la petición que hace ahora el Partido Revolucionario Moderno de que va a pedir La que- pregunta que va a es, pedir que a Miriam frente al Germán vejamen de que ha sido víctima esa mujer, Sea- solo ponerla al frente de sea esa institución no premiada, se para. sea premiada con la dirección de la Suprema Corte de Premiada Justicia. no, Lo cual- reconocida que ella ha sido víctima Lo cual Antes- de un entonces- trato indecoroso que solo se resuelve si la condecoran llevándola. Pero- Permítanme un cual- segundo, lo que pasa ambos. Es que, lo que pasa es que la Suprema Corte Esteban. de Justicia no es para premiar gente. Permítanme un colocar segundo. ahí a las personas que Antes- no- A vagabundos. para ellos. Antes de Pero, Esteban, continuar, por Dios. Bueno, tenemos una noticia en proceso. supone. La recibimos de nuestro equipo periodístico de Z Digital. Hay una persona apuñalada frente a una tienda, al multicentro de la Churchill, justamente en la avenida Abraham. No era una mujer, una mujer. Winston Churchill, sí. Que sí, aparentemente está apuñalada. Nos informan del diario Z Digital. Desangrándose ahí.
Sí, que fue atacada y que tiene al menos 2 estocadas evidentes. El cuerpo Y está no la recogen. tirado en la Oiga, pero avenida 911. Winston Churchill. Ya aparentemente se le ha dado parte a las autoridades. No sé qué pasa en la Winston Churchill hoy. Un fuego en Acropolis Center y una persona apuñalada un poco más arriba. Bueno, yo venía junto subiendo A la gente que tome las precauciones por el Jiménez Moya hacia tránsito. la 27 en dirección sur-norte y precisamente avancé un poquito porque estaba taponada, muy taponada la avenida y avancé un poquito porque entonces venía una ambulancia del 911. Me imagino que tal vez era para Cualquiera de las dos atender cosas. a una de esas dos situaciones y la verdad es que es lamentable eso, pero por lo menos venía junto conmigo una ambulancia subiendo. Hay un tema con el tránsito desde temprano. Me parece que la ciudad capital estaba entaponada desde temprano en la Bueno, mañana. lo de ayer no tuvo madre tampoco en la tarde. Sí. Hay un tapón, ha habido tapones todo el día, ayer también. Y esperamos que los amén y los amás puedan resolver ese tema. Gracias Los Ahmed y quién? a amén los varones y amar las hembras. Amá. Yo soy un fiel seguidor de Ya no se llaman Ahmed, se llaman oficiales de DGCET. o dije 6, dije esa, o sea, yo soy un fiel seguidor de la lingüística de Nicolás Maduro. Ustedes lo escucharon ayer, ¿verdad? Millones y millones. No, ayer fue un desastre. Penes y Panes y panes. penes. Ayer cuando está hablando del sistema energético nacional, del supuesto caos, Cuadernos y Boicot. cuadernas. Del supuesto caos, no, es un caos. del boicot, un boicot que le hicieron a él. Sí, fue un Bueno, boicot. ya se ha hecho. Porque no se lo iba a inventar él, no le convenía a él. ¿A quién le hicieron un boicot? Bueno, A lo Maduro. beneficia. Siempre en No, varias. no, Pero está bien, entonces dime una cosa. El apagón ¿En que hubo en serio? Venezuela desde el jueves para acá le convenía a Maduro. Pero ¿y quién te ha dicho a ti que fue provocado? No, yo no estoy diciendo que fue provocado. pero Usted ha sí dicho que es un convenía- boicot. ¿Y qué es un No, boicot? yo digo- Vamos a leer qué es un boicot. Vamos Yo- para el a diccionario. mí me parece que fue un boicot. ¿A ti Ah, te bueno, parece? Porque compadre. él no iba a provocar Un apagón de ese lado no es accidente. Que a ti te Pero parezca. ven acá. es otra- Bueno, podemos Pero claro, decirle. porque- Mira qué fácil se pone Fajo Un de acuerdo apagón con el de ese tema. tamaño Ahora, No, pero que no. Debo Mira, yo decirle. no soy un defensor de Maduro. Ahora, papá. Lo disimula bien. Óyeme, que se haya caído el sistema. Sí, pero el yo le voy a decir energético, una cosa. Es una nación como Yo Venezuela. prefiero defender a Maduro y no a Óyeme. los yanquis. ¿Tú quieres tener Óyeme, una pero cosa? ven acá. ¿Tuviste la foto del abandono No, que no, tiene no. el sistema energético? No, de este no, país? no solamente. La falta de mantenimiento. No, no solamente. Que hace años vienen denunciando a técnicos, Ahí vi técnicos una- de electricidad hasta del falte cuarto. del oficialismo. Sí, pero Falta esa- cuarto. esa Eso informa- seguro el esa amigo es- del boicot esa es- no lo ha Esa visto. es la información que ofrecen los opositores de Maduro. No. Escucha Así bien, vi porque un- tú tienes los oídos con Así vi problemas. un reporte. Ahora Gente di que tiene ahora di experticio que el New York técnico Times- que el New York Times oficialistas. que el New York Times Olvídate del publicó Times. Pruebas, Olvídate del Times. pruebas de que el camión de alimentos No fue quemado, incendiado por más. fue incendiado Ah, pero por mira, un un lado medio del imperio, un medio colombiano. yanqui. No, no, Dice no, la no. verdad. No, pero, Oiga. pero sí, pero un medio yankee nadie le está mintiendo. Lo que estoy diciendo es que como se había dicho que habían sido pero hay- los oficiales de Maduro. O sea, ¿tú que crees en mandaron ese camión. informe? Pero hay, No, hay- bueno, Permiso, lo que estoy Esteban. diciendo lo publicó. miren, Fafa, el un New York segundo. Times Yo no tiene estoy una diciendo que es verdad o tradición mentira, de la estoy diciendo disidencia. Ese es bueno, Fafa. publicó. Ese medio es gringo, pero es bueno. Es Ah, el verdad, único mentira. medio norteamericano que hace de vez en cuando apego a la Fafa verdad. Andrés Esteban, gracias. Un segundo. Nos informa nuestro compañero Andrés Cele Mateo, que está en la avenida Winston Churchill, precisamente a la altura del multicentro, que en este momento es que está atravesando la famosa ambulancia el tramo después de la Polibio Díaz para poder recoger el cuerpo de la mujer que ciertamente Hay una está mujer. tirada afuera del multicentro Esa es la Churchill, ambulancia que yo en vi, la sí, avenida hace Winston rato. Churchill. Ahora, yo le digo Pasó. una cosa. Que el tránsito está verdaderamente Tremendo. difícil. Un problema y que de ni solidaridad siquiera la humana. ambulancia puede pasar. Eso no es para que se espere una ambulancia. Bueno, es lo- para que la gente tenga alguna Lo que pasa, herida, Fafa, que sí, muriendo. lo que pasa, Fafa, No, lo que pasa es que- a veces uno no sabe cómo es peor, Fafa. Si alguien que no tiene experticio tratando Sí, víctimas de exacto, heridas, Experiencia. intenta por buena fe, como a tú veces dices, la matan por ayudar, ayudarla. Sí. le puede atrofiar un órgano. Ha pasado más de una vez y lo he vivido, me ha Sí, tocado. pero no hay razón porque tú una gente moribunda y diga que Fafa, venga la ambulancia. Insisto, La- la- insisto, la- Yo intentando. no soy de esa escuela, Bueno, eh. yo sé que no, pero yo te explico que Ahora por vamos a qué suponer- hay que entenderlo. No me La justifique la recomendación- indiferencia. Una gente se esté No muriendo. es de indiferencia, inocencia. es entender que eso es para expertos. Sí, la recomendación es no tocar el cuerpo cuando están en esa situación. No, y si si es ha de muerto. tocarlo es para ponerlo fijo, para ponerla en una posición que no se pueda mover. Si es muerto. Fafa, estando pero vivo, una gente que esté Si desangrando, la que moviliza tú sin digas que saber, no lo toca. le puedes provocar una ¿Tú sabías- hemorragia. Tú sabías que yo, uno de los La servicios, hemorragia se está uno de los servicios en produciendo. los que yo creo y que entiendo que se ha salvado mucha vida ha sido esa asistencia del 911, que eso nadie puede osar en criticarlo. Tú quieres decir una cosa, Fafa. El sistema de emergencia nacional e internacional, lo que recomienda el protocolo es precisamente que los expertos en el tema O sea, que la mueva. sean los que la muevan. Eso no es verdad. Porque Ah, tú, bueno. tú la, Oye, tú la recoges la misma y yo no te sabes por dónde oí, sacarla. yo te oí. ¿Dónde tú la sacas? Yo te oí.
una gente que se esté desangrando en tu presencia. Es Sí. difícil, Fafa, Tu verlo papel y no es hacer nada, acelerar definitivamente. para llevarlo al centro médico. Una pregunta. Doctor, Dejando mire, que se te mire, sangre don ahí. Fafa, recientemente voy a decir esto, es un asunto personal. Mi hermano mayor sufrió un accidente en la zona norte del país y fue un choque con una jipeta. En un vehículo. Él cayó inconsciente y cuando cayó inconsciente, por fortuna solamente se fracturó un brazo, pero cuando quedó inconsciente. Y quienes Pues andaban en dichoso, el no otro solo se vehículo con fracturó el un que él brazo. chocó eran 3 médicos. 3 médicos andaban en el vehículo con el que él chocó. Y sin embargo, esos médicos lo mantuvieron inmóvil hasta que él reaccionara. Él Sí, mismo. sí, sí. No lo tocaron hasta que él Pero un reaccionara ejemplo- porque entendían que si lo movían podían Sí, pero provocar empeorar. Oye, no hay que ser Cuando científico. él reaccionó, entonces Vamos a ser lo científicos. Tú atendieron. llegas ahora mismo a Y la eran Churchill. médicos. Tú llegas ahora mismo a la Churchill y lo recoges. Si el tapón tiene parada la ambulancia, no te va a parar a ti. ¿Dónde lo lleva? Además de que, si tú lo llevas en una ambulancia que tiene lo necesario para darle la atención van a primaria estabilizar ahí, de inmediato. de aquí a que llegue al hospital la están estabilizando y tú cogiendo un tapón llevándola para un hospital, ¿cómo llegas? Nadie te abre paso, no eres una ambulancia. No, se muere. Es un tema difícil. Miren, nos Yo entiendo el informan- espíritu humano Yo que no Fafa so- defiende, oye. pero lo técnico ha demostrado que es lo mejor. Una vez me pasó a mí aquí. Yo estaba aquí y estaba en el medio del comentario. Tuve que irme. Yulisa me informó de un tema con mi esposa en el medio de la calle. El 911 estaba ahí, le dio la asistencia. Si el vehículo con el que ella andaba, el chofer con el que ella andaba, se aventura en buscar una clínica, un hospital cercano, No iba a llegar. No se llegaba, muere. No llegaba. eso es Llegó el verdad. 111 y le estabilizó. Está bien. Tú, eso yo Ahora, le agradezco al yo 911. estoy hablando de una experiencia que tiene que ver, lo puedo decir, aunque a mí no me gusta joder mucho con mi propio pasado. En una guerra te hierga a un compañero y tu papel inmediatamente sale Pero ese es un con él. contexto así. una guerra. Pero ahí no No, va a pero- llegar una ambulancia. espérate. Tú que agarrarlo como sea, arrastrarlo, lo que sea. En una sociedad y tú ves que el hombre se está desangrando y que tú te sientes, no, hay que esperar que venga. Yo no doy para eso. Pero es delicado. Me ¿no? la juego Incluso tratando de hacer. Fafa, si me pasa algo y me le chocan dan ahí, si le déjame dan ahí, una Fafa, hasta que estocada llegue el a una 911. persona y tiene el cuchillo, por ejemplo, todavía introducido en el cuerpo, no se le puede sacar. O sea, y un Se asunto- desangra. Sí, porque se desangra. Fíjate la angustia que te puede causar ver a una persona con un arma cuchillo introducida, o con un arma introducida en su cuerpo. Y sin embargo, si se la saca, lo que hace es que provoca un agravamiento. Un Miren, ya ha empeoramiento. sido controlado según los bomberos. El incendio que se produjo ya se sabe que fue en un lugar que se llama Dock La Lounge, terraza de Doc, ahí. en Acropolis ese restaurante que Center. está en el Eso tercer fue lo nivel. que cogió fuego. Al cuarto Según nivel. dicen los bomberos, ya el incendio ha sido controlado. La situación que está en proceso ahora es la Uno de los persona que locales más está populares para celebrar tirada en la cumpleaños y avenida cosas. Winston Churchill, sí. Es la persona que está tirada en la avenida Winston Churchill y que aún no ha podido llegar la ambulancia. Ojalá que todo el que esté en esa avenida y nos esté escuchando abra paso, viabilice el tránsito porque es la vida de una persona que está tirada en la avenida Winston Churchill de lo que se está hablando. Eso es lo que Se está en identificó juego. que es una mujer. Todavía no estamos seguros de que sea una mujer o un hombre. Hay Ah. dos versiones porque estamos recibiendo información por muchas vías, pero lo que sí ya es confirmado es que esta persona está tirada en el pavimento Y me que informan, tiene varias me estocadas. informan que en el Palacio Nacional, que era donde iban a hacer el plantón o donde lo van a hacer el plantón, ¿verdad? Está anunciado el plantón hoy Está, frente al Palacio exacto, Nacional. está la zona, Un plantón que yo lamento no la poder zona estar ahí con está militarizada. Todavía la persona que anunciaron el plantón no se han apersonado ahí, es la información que tengo, pero sí están ya los militares que parece que van a brindar la debida seguridad y protección al área. él. Una buena técnica. Tú anuncias neto y se movilizan Bueno, ellos. claro, claro, están ahí. No, pero tienen que ir, Fabio. Bueno, pues, Se atreven a hacer eso. no, pero me informan que todavía la persona que anunciaron el plantón no se han presentado. Y sí están los militares allí. También nos llama un amigo, nos dicen que nos escribe que ciertamente hay una situación en la zona oriental con relación a la requisa policial y que los delincuentes le pasan por el frente, no pasa nada, y a la persona que ven en vehículo que más o menos pueden, a eso la abordan. Eso está pasando, ojalá que... No, ¿quién que está en la zona oriental ahora como encargado, José Luis? No es Sena. No he sabido el último camino. Ojalá que Sena escuche el llamado nuestro y que
eso se pueda corregir. En Venezuela sigue el apagón, Yulisa. Hay problemas. Ya Maduro ha Maduro dijo anunciado ayer. que lo está casi resolviendo y el fiscal general de Venezuela, Tarek Tarek Saab, Saab. El dijo- Aizami es el que era vice. ajá, Este Tarek sabe el que está dijo- lleno de botox y cosas. Exacto, el que parece una hembrita. Dijo este martes que la apertura de una investigación en contra del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, ya estaba en proceso porque ellos le atribuyen la responsabilidad en la crisis eléctrica que La vive quemó Juan Guaidó. Venezuela. Ellos dicen que Juan Guaidó es parte Yo de recomiendo, un Yulisa, sabotaje al sistema Al eléctrico. experto en temas eléctricos, Ya al saben. señor Esteban Delgado, que busque los archivos. Puede entrar a la página porrea.org, No, es es que una no, página es que- venezolana. es Es que una página eso es venezolana, conocido por todo el perdón, mundo. perdón. Para que vea los archivos de las últimas 18 crisis eléctricas de Venezuela, cómo cada caso acusa, pero el oficialismo acusa de a ser un todo el sabotaje. mundo. No, pero solamente Claro. eso, con lo de PDVSA. Cada caso. Con lo de Está bien, PDVSA. cada caso. Con lo de PDVSA, en aquella ocasión, que producto de eso está produciendo el 30% de la cantidad de crudo que producía, también anunciaron que fue un sabotaje. Y Ellos fue no más- cometen errores, la Claro, culpa siempre es de y alguien no de fue fuera. más que la Vamos a- falta de vamos inversión a asumir- de capital venezolano para darle mantenimiento, para mantener la operatividad en la cantidad que ellos pusieron a producir la petrolera. Lo mismo está pasando con el sistema Vamos a eléctrico. asumir- Si tú vas, escúchame Esteban, si tú vas y tú revisas el historial de las recomendaciones del sistema eléctrico, como dijo Osorio, tú te vas a encontrar con De noticias oficialistas incluso. como que el mismo gobierno había anunciado medidas, el mismo Nicolás Maduro, de inversión económica es un sistema eléctrico, para el por ejemplo, mantenimiento, porque entendía muy que dependiente podía, de la que por hidro. él mismo. Mira, hay un video donde dice que un dinero lo va a redireccionar al mantenimiento del sistema eléctrico, porque entiende que puede generarse un colapso en áreas como Táchira y en otros. Ahí lo están pasando el video. Es un sistema que depende mucho Entonces del Guaidó hidro. fue que cogió y prendió fuego una vaina. Sí, que depende muchísimo No, del pero- tema hidrográfico, el Guri, que es la famosa central que se esa construyó hace central- 40 y tantos años Central tiene, abastece, se entiende que alrededor del por el 70% presidente de la Raúl demanda. Leoni, y tiene grave problema de mantenimiento. Lo ha dicho, insisto, incluso expertos del área oficialista. Pero lo otro es más fácil. El Es mini- el atajo. Pero que también lo había dicho el ministro. mango ¿cómo se bajito. llama? El ministro de la máxima felicidad. ¿Cómo se llama un ministro que hay que crear un Sí, ministerio? el Ministerio de la máxima, de la Suprema Felicidad. De la suprema felicidad. Sí, imagínate. El gobierno de la tarde. Regresamos Esteban, que tú no lo al coges tampoco, gobierno de la tarde, ya son las 5:30 y este equipo que inició hace ya media hora no ha dicho nada de lo que dijo el señor Pitaluga cuando se habla de que, según él, manipularon las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht y se refiere al Ministerio Público. Pero no lo dijo Pitaluga. Lo dijo Lo Pitaluga, han dicho todo. pero ahora lo dijo Porque lo Pitaluga. han dicho todo. Mira, los abogados de Andrés Bautista García, una de las cosas que él planteó ante la opinión pública, el hecho de que él le ha pedido que le entreguen la delación premiada en brasileño, como está. A nadie, nadie en portugués, nadie ha tenido acceso a eso. ¿Por qué no se le entregan? No sé. Y mira que pedir Pero está dentro de la medida de lo posible que se le entreguen a los abogados. debieron, si no hay nada que esconder, que lo entreguen, aunque no tengan la obligación del Ministerio Bueno, Público, pero entréguenlo. que si ese es el medio de prueba con el que inicia el Ministerio Público, porque ahí es donde están los testimonios que lo señalan a todos ellos, sus Ya. abogados debieron tenerlo. No, lo que pasa es que parece que señalan a otros que no están en el expediente, por eso no lo entregan. Y realmente se va a quedar sin entregar eso. Bueno, pero hay que ver lo que van a hacer ellos, porque ninguna verdad va a quedar oculta. Sea en este gobierno, sea en el que viene, sea en el que viene, en cualquier momento se va a saber todo. Porque no pueden pretender yo que eso se va a ocultar. Por ejemplo, yo siempre he dicho aquí, se manejó un expediente muy diferente a como lo manejaron los ministerios públicos de los países, salvo Venezuela, ¿Cómo que salvo Venezuela? porque Venezuela tampoco encartó a nadie, no No, solo. di salvo Perú. No, porque yo digo Perú salvo es Venezuela, diferente. todos los países, que es lo que te quiero decir. Encartaron gente, menos eso. En menos ese. Entonces, ¿qué pasa? Aquí te dan una delación premiada, se hace un acuerdo que implicaba el que te entregaran las pruebas de lo que se había delatado. El magistrado José Alejandro Vargas se niega a homologar ese acuerdo porque sabía que era un tollo. Se busca un suplente de tránsito para que lo homologue y nadie conoce qué es lo que dice el expediente en portugués. ¿Y a quién le menciona? Entonces te tiene un grupo de gente implicado que por más que tú le busques la vuelta, tú dices, bueno, pero si ese está.
¿Por Me qué no dice, está aquel? Eddie, para aportar a tu comentario, me escribe aquí una persona que participó en el proceso que todas las delaciones premiadas en portugués y en español están depositadas en el tribunal. Eso no es verdad. Sí, es cierto. No, no. Es Búscala. cierto. Búscala. Y el Ministerio Público lo ha No, no, informado. no. eso. No, búscala. Incluso el Ministerio Público ha dicho que se lo pueden No, solicitar. las transcritas están todas Ah, bueno. depositadas. El abogado de Andrés Bautista se quejó de eso. Porque ha pedido toda la El documentación. abogado que Andrés requiere. Bautista se ha quejado que no se la han dado. No, No de que el juez no la pero si tiene. está en el expediente, tú me tienes que ir a sacar Bueno, copia. la tiene el tribunal. No, pero espérate. No me digas que la tiene el tribunal. Tú no me tienes que ir a sacar copia si está en el expediente. Lo que pasa es que no hay como justificar el tú mantener una gente como Andrés metido ahí y otro no. Que para mí yo he dicho siempre que Andrés Bautista es inocente de toda esa vaina, que es un conejillo de India para justificar el comportamiento de otros ahí. Todos son inocentes ahí hasta que se le pruebe lo contrario. Todos. Hay Bueno, por eso es lo que tú inocencia para dices. todos. Hasta Pitaluga, que por registrar un Todos, contrato sí, le dieron Pitaluga casi 7 también millones de inocente, dólares. porque eso- Inocente. ellos están, Y el hermano están Andrés Rondón. Sí, pero- sometidos y están cuál incluso es en un Andrés proceso Rondón? donde se va a determinar si Ángel las pruebas Rondón. son suficientes Ah. para llevar Ahora, para mandar eso a juicio de fondo. pero O yo sea, quiero- que todos los que están ahí son inocentes. Está bien, pero yo En quiero efecto. decirle una cosa. El gobierno está manejando con un sentido claramente político el expediente. Un expediente que, como dijo Miriam en su momento, está débilmente presentado en una situación que lo hace inconsistente para tú pensar que puede condenar a nadie. Y además de eso, estamos en la etapa para decidir si pueden ser enviados a un tribunal. Y tienen meses. Como estamos en una campaña electoral, la actitud que yo valoro de la estrategia oficial que controla ese juicio es que se prolongue, porque es un factor de distracción. ¿Y hasta cuándo Y lo es van a un factor- prolongar? ¿Hasta después de las No elecciones? va- Pero don Fafa, Oye, don Fafa, tome la en cuenta- pregunta es, ¿qué tiempo tiene decidiendo si hay que mandarlo allá? Don Fafa, que ¿Qué no- tiempo ¿Pero qué? tiene? Eso lo determina Pero el es que juez, don Fafa. todavía la ¿Cómo? etapa Se le dan de... 5 días. No me hable que eso lo termina el al juez. Ministerio Público. Ha sido un relajo el Y manejo luego- de ese expediente. Y luego se hombre, le dan chico. 5 días a cada imputado. Pero para Compadre, es que la ¿qué fase no tiempo terminaron. tienen? Sí, pero Yo que lo- eso lo yo determina lo que el le juez. digo a y- usted- No me diga que lo termine el juez. Y Ahí el hay juez- una estrategia y el- de la que ese procurador es el Y el manager. juez no está influenciado. por Mira, el yo lo que procurador. digo, escúcheme, Los jueces son escúcheme, toda don gente del Fafa. servicio. Escúcheme, don Aquí Fafa. no hay justicia en Miriam. este país. Escúcheme, Fafa. Bueno, Yo de lo que he dicho es lo siguiente sobre este tema. No es posible que tú me digas que nosotros estamos somos tan finos y tan expertos que instalamos aquí la oficina de servicio, Operaciones estructuradas. Estratégico de control estratégico de toda de América control Latina. de todo el soborno que se dio en América Latina y que, Al lado de la oficina del presidente. y que nosotros salimos tan limpios. Y que gente que Pasamos solamente... por el lodo sin enlodarnos. Y que gente que solamente en un país como este que nos conocemos todos, que la mayoría de los que están ahí, los que han pasado por el gobierno, la mayoría, no todos, pueden justificar lo que tienen. Tú me digas a mí que el que manejó el 97% de los contratos no se lo dio. Y se lo dio un tipo que tal vez manejó 1 o 2 contratos. Entonces, eso no lo justifica nadie. Entonces, también yo te voy a decir lo siguiente. Y si le autorizó el juez al Ministerio Público a hacer las mismas gestiones que hizo el fiscal de Perú, para que vea que no son 92, como dijo Debré, sino que fue 4 veces lo que dijo Debré, ¿por qué nosotros no hicimos eso? ¿Por qué no fuimos a hacer el interrogatorio al personal de Odebrecht que estaba detenido en Brasil para nosotros obtener de ahí las delaciones reales? Eso no es un juicio. Entonces, yo tengo derecho a no creer, independientemente de que puedan ellos. Y te voy a decir una cosa. Ustedes no han visto algo del juicio. A Galán están obligados a mandar a un juicio de fondo. Si Galán, con todo que parece que su abogado no ha visto eso en la estrategia que ha planteado, que yo no hubiese durado los 5 días, porque yo me hubiese dado cuenta que Galán es el instrumento para mantenerlo en una etapa especial. Bueno, pero lo ha dicho. Pero dame decirte algo. ¿Tú quieres que te diga una ¿Por qué cosa? tú dices que están obligados a hacer Bueno, eso? porque si a Galán, en definitiva, lo excluyen de enviarlo a un juicio de fondo, Se pierde el privilegio. no, la jurisdicción especial se pierde y hay que comenzar de cero por la ordinaria, por primera instancia. No, pero no hay que empezar de cero. Pero no, ya el proceso no tiene que estar en la jurisdicción especial. No lo tienen que mandar Si allá él a la pierde, Pero claro que sí. a Ciudad Nueva. O tiene que mandar a Ciudad Nueva para que iba a llamar a la Corte, para que iba a llamar a la Suprema. Sí. Bueno, pero eso Y a mí, yo no descarto que la estrategia ahora, con esto de la dilación que habla Fafa, que ahora sea excluirlo del expediente o mandar juicio de fondo para comenzar para allá atrás. entretener a la gente con un expediente que no tiene fundamento. Porque ahora no pueden excluirlo. Ahora, si lo quieren mantener en la jurisdicción especial, tienen que mantenerlo en la acusación y mandar un juicio de fondo. Bueno, pero eso asumiendo que vaya a juicio de fondo.
Pero te acabo de Porque decir, ese juez también puede decidir no Oye, mandar oye, a juicio oye, de fondo y desestimar el caso. el planteamiento tuyo, por la debilidad del expediente, que de planteamiento acuerdo tuyo- con Miriam es débil el expediente. pero el planteamiento La tuyo Miriam, siempre, la por juez- llevar la contraria, aunque no sepa. Pero que yo no te estoy llevando la contraria. Te Pero estoy claro. diciendo que tú tienes razón. Ahora lo que estoy Ah, diciendo es bueno. que eso es en caso de ir a juicio de fondo. ¿Cuánta Pero el juez puede testosterona decidir en no esta mandarlo a juicio de cabina, fondo. Claro, entonces, ¿qué pasaría? ¿Ya perdería la jurisdicción especial? No, pero Pues estaría- pero no me refiero a él, sino que el juez puede decidir no mandar a juicio de fondo a nadie. Claro, como puede ¿Y tú decidir crees que mandarlos a ¿Cómo todos. puede decidir mandarlos a todos? tú- O sea, es un asunto de decisión. No, de decisión no. Incluso con base en lo que dice. decisión, Pero no no, veas de esto como calidad un de la problema de que de de calidad de la prueba, derecho. con base en lo que dijo la magistrada Miriam Germán. Ah, no, de hay acuerdo que con lo que soltarlo a dijo. todito. No, aquí llamó. Hay que soltarlo a todos. Aquí llamó. Así es. Ella Aquí dice llamó que ese Ángel expediente Rondón. no está hecho para juicio. Aquí ya, oye, Ángel Sino para Rondón. entretener a la gente. Ángel Rondón dijo que ese expediente no sirve, que él es inocente. Es más que le deben. Bueno, Tú estás yendo, tú estás yendo. Aquí llamó y me dio una pela. A mí, a todo el que está. No, un momentito. Señor, A mí me deben y yo, la asesoría mía. pero el ese que expediente en un análisis sereno Se no cae, resiste Fafa. un juicio. No es un expediente, Ah. es un entretenimiento público para Bueno. prolongar esto, el para que ha diluirlo. leído ese Mira, a expediente Basada en ese expediente. y lo ha no hay leído solución bien y judicial. se conoce el Código Penal, sabe que ahí podrán declarar no al lugar a unos cuantos, pero no a todos. A todos La nos va a hacer. pregunta, Mira, no a es que esa no es pueden. la solución. No, no, A Fafa, que no propósito ellos se van a puede. seguir con el show, eso no lo van a Pero cerrar ahora. escúchame, Fafa. El que lee el expediente, Más de 1000 hojas. el que lee el expediente, se toma el tiempo de leer el expediente completo. Conoce las delaciones premiadas, no las que se presentaron aquí, sino las que fueron publicando en el Departamento de Justicia de Brasil, y se conoce por lo menos algunos artículos del Código Penal dominicano, sabe que independientemente de lo que haya dicho cualquier juez en este país, a todos no pueden darle un no al lugar, porque ahí hay personas que trataron directamente con Odebrecht y a esas sí se le pudo Pero dar oye- seguimiento al pero rastro oye, del ¿cuál es la dinero. A este diferencia? país no le pueden salir con Oye, que ¿cuál es haya la un no al lugar a diferencia? todo el mundo. Aunque usen 2 o 3 como instrumento para condenarlo, la gente sabe ¿Qué? que aquí hay una política de encubrimiento con la verdad Una y cosa las es- fuentes de ese delito. Sí. Que no es verdad que ahí está tratándose. Una Nos están cosa es- entreteniendo con eso. Pero una cosa es que ahí falte gente. Yo Con creo que los que estén ahí yo sean estoy- inocentes No, todos. Con lo que yo estoy no es gente lo totalmente que de falta ahí. acuerdo. Es espíritu Fafa, de justicia. Fafa, y eso es un relajo como Fafa, expediente. falta gente ahí. ¿Tú quieres que te Pero no es que falta gente de te todos pueden los llevar más partidos. gente con Sí. ese espíritu de Fafa, información que está ahí. y no Falta van gente, Falta ahí. gente ahí, pero- Falta gente de, oigan lo que les voy a De decir. todos los partidos. Se pueden quedar solo con esta parte, de todos Los los partidos. partidos. Más yo creo que yo debo estar ahí. Ojo, pero el que falte gente ahí, No estoy relajando, no. estás relajando no comentarios. Tú significa- sabes lo que te estoy diciendo. eso no significa. Tú sabes lo que te estoy diciendo con eso. Eso no significa que todos los que están ahí van a poder sustraerse de una forma o de otra de ese proceso. No se pierdan en ahí, lo estoy claro. ahí estoy de acuerdo contigo. No, pero el 100%. problema es que no es esa la discusión. Eso va a terminar en un show. Y como show al fin habrá la forma que ellos acomoden. Bueno. Lo que estamos diciendo es que las evidencias en ese expediente evaden abordar el tema real no. del compromiso dominicano con la corrupción. Lo que pasa es, lo que Odebrecht. estoy diciendo con este tema es lo siguiente. Es que ahí con lo que está pasando y cómo está manejando el expediente, a mí no me sorprendería que yo estuviera ahí, que tú también. Nos informa. Si quisieran. ¿Y Cualquiera tú sabes que cuánto esté ahí. expediente? Escúchame. ¿Y tú sabes dónde está el asunto de la delación? ¿Tú sabes cuántas páginas tenía en portugués el documento? Más de 40. ¿Tú sabes cuántas transcritas está depositada en español? En español, 26 páginas. El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde. Antes de los comentarios, ya la información de la avenida Winston Churchill la tenemos un poco más completa, gracias a Mitri Jiménez, la directora de nuestro portal Z Digital. Nuestro periodista de Z Digital estuvo desde el inicio que se notificó la información de la persona que estaba tirada afuera de Multicentro Churchill. Esto no sucedió dentro del territorio de la tienda, sino en la acera inmediatamente contigua, frente a Multicentro Churchill. No es una mujer, es un joven. Está herido de varias estocadas, pero no está muerto. Llegó
prácticamente de inmediato una ambulancia que le dio socorro inmediato. Sin embargo, la segunda ambulancia que se dirigía hacia el lugar tuvo los inconvenientes de tránsito para llegar. La sirena dice que solo fue el joven. Ellos le dieron asistencia y llamaron de inmediato al 911. Ya la ambulancia se retiró del lugar hace aproximadamente media hora. Permíteme dar una información. El Frente de Trabajadores de la Construcción, que es un sindicato obrero, me mandaron una nota diciendo que convocan a una rueda de prensa mañana en el local de Fenticón. Antes del puente está ese local ahí a mano derecha. Y es para expresar a nombre de los trabajadores que ellos representan el rechazo a la propuesta del gobierno para los cambios propuestos en la seguridad social. A mí es un tema que me atrae. Ojalá pueda estar mañana para conocer las reacciones o las razones de Fenticón para referirse a la propuesta del gobierno que plantea una modificación de la seguridad social. Así que está dicho, mañana habrá una propuesta de trabajadores y creo que eso es importante. Vamos a iniciar entonces con los comentarios de este bloque y el primer turno es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Miren, yo leí con detenimiento la comunicación del Partido Revolucionario Moderno con relación a que emplaza a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, específicamente lo del Partido de la Liberación Dominicana del oficialismo, como así lo llamaron, a que se pronuncie con relación al incidente ocurrido la semana pasada en la que el Procurador General de la República quiso comérsela, tratando de hacer imputaciones que, pudiendo ser verdad o mentira, parece ser que ni eso supo manejar. Y yo debo decir lo siguiente al Partido Revolucionario Moderno, que yo esperaba que los que no estuvieran sentados en ese Consejo de la Magistratura en el día de hoy fueran ellos. Porque yo le he dicho aquí que ellos, con ese comportamiento, sobre la base de que los escenarios no se abandonan, lo que están legitimando, lo que hace tiempo está predeterminado. ¿Por qué no son inocentes políticos los que están ahí en nombre del partido mayoritario de oposición? Ni Josefa ni Paliza. ¿O tú no viste la respuesta que le dio el presidente del Consejo, por demás presidente de la República, cuando trató uno de ellos de emplazar al actual juez de la Suprema Corte, Moscoso Segarra, de que tenga un padrón? Que eso debería inmediatamente inhabilitarlo, porque usted debe gestionar que se le excluya, aunque sea por acto de alguacil. Y el presidente dijo, no, usted va a encontrar gente en todos los partidos, gente que están ahí que murieron. Eso no es una justificación. Eso no es una justificación, porque no debe estar ahí. No debe estar ahí en el padrón del PLD. Si yo salgo del Partido Reformista y no me sacan, yo emplazo por acto de alguacil. Y si no cumplen en el emplazamiento, la ley me dice lo que tengo que hacer en contra de los responsables de no haberme excluido de ese padrón. Solamente el espectador tuvo que conformarse con la mirada de Paliza, que no fue muy buena, pero fue una simple mirada. Y hoy el Partido Revolucionario Moderno hace un ejercicio inusual en el Consejo de la Magistratura, y es el enviar una comunicación pidiendo a los miembros del Consejo, que entienden son del oficialismo los 6 restantes, de que se pronuncien con relación a ese incidente. Y por demás, ellos apoyan el que esa magistrada no solamente sea ratificada, sino que también presida la Suprema Corte de Justicia. Y eso no está en el esquema de quien tiene la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Ellos saben que eso no está en el esquema, y porque estaba tomando fuerza el hecho de que había instituciones de la sociedad civil, el empresariado y sectores políticos que se pronunciaban para que ella fuera presidente. Por eso fue que se tramó todo lo que pasó. Eso no salió de Jean Alain. Eso no salió de Jean Alain. Eso fue algo consentido, yo lo he dicho aquí.
precisamente para debilitar la posibilidad de que ella pudiera presidir la Suprema Corte de Justicia, porque por desempeño, si ciertamente como establece la Constitución de la República era lo que iban a evaluar de los magistrados que actualmente son jueces, no iban a excluirla, si es por desempeño. Reitero, yo siempre he estado en contra de la mayoría de las decisiones que ella ha tomado, pero tengo que ser realista. Ella goza de una credibilidad, ganada o no, que yo no soy quien para cuestionarla. Ni el magistrado procurador general de la República, que trató de enderezar las cosas y la torsión un poquito más. No es que el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que representa el segundo partido de importancia en el país, en el Senado, y en el de la Cámara de Diputados, que son dos, debieron hace tiempo retirarse de ahí. Y crear una situación frente al país para evidenciar, en caso de que los 6 que están ahí, que responden al oficialismo, dicho por ellos mismos, tomaran una decisión de ellos ejecutar lo que previamente está planificado. Y usted rostrarle al país de que fueron capaces de hacerlo aún ustedes, retirándose porque ustedes sabían cuál era la trama. Pero si ustedes dos no constituyen la posibilidad de oponerse siquiera a una propuesta del primer mandatario, entonces sencillamente usted lo que está legitimando lo que se está haciendo. Con su presencia frente a lo de Miriam, aunque hubo defensa, usted decir en una comunicación que tienen que pronunciar si él está ahí, ¿dónde está ahora la respuesta de ese emplazamiento? Ninguna respuesta, pero ustedes se mantienen ahí. Entonces, ¿para qué hacen la comunicación? Si no van a tomar actitud real frente al tema, como debe tomarlo un partido en la oposición que aspira a ganar unas elecciones. Yo hubiese estado sentado ahí. Y después de ese emplazamiento que ustedes hicieron, si de entrada no hay un pronunciamiento de los miembros del Consejo, yo me retiro. Es más, si cuando reclamo con la vehemencia que debió reclamarse el cese del ataque a esa dama, en su calidad de dama y de juez, no hay una respuesta, también me hubiese retirado. Pero cuando ahorita el listadito que presenten esos 6 que usted dice que son del oficialismo, mi hermano y amigo Paliza, y usted no tenga voto por oponerse a eso y se lo pongan, usted lo legitimó. Sobre la base de que los escenarios no se abandonan, pero perfecto, usted estando en el escenario, ¿qué usted va a componer? Sea algo predeterminado, hasta el extremo de calificar a quien venía concitando un apoyo general de todos los sectores para que pudiera estar en presidir la Suprema Corte de Justicia. O no se han dado cuenta, o hay que decírselo. Y yo debo confesar que a uno de los líderes de ese partido, yo se lo escribí, y yo le mandé a decir a Paliza que el comportamiento de un partido en la oposición que procura alcanzar el poder frente a como se está manejando eso, era retirarse. Porque hasta con la comunicación que enviaron desnaturalizaron el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque ellos no deben opinar públicamente. Entonces no pueden opinar públicamente. Y si iban a opinar públicamente como lo hicieron ahora y plantear su posición sobre lo que ustedes pretenden con la magistrada sabiendo que no tienen mayoría para imponerla. Gracias. Sencillamente debieron ustedes, cuando no se le dio respuesta a su comunicación, pararse y dejar que ellos hagan lo que ellos quieran, que ahí hay una sociedad vigilante. Pero mientras la sociedad lo vea a ustedes legitimando eso, la sociedad no pudiera reaccionar frente al tema. Yo le he planteado eso. Tal vez yo esté equivocado, pero la razonabilidad, el sentido común amerita de que haya una posición más contundente frente a ese tema, con la evidencia que se generó con el comportamiento del procurador frente a una mujer que si de algo hay que acusar, y le acusó el procurador, no es de que tiene simpatía con los partidos en la oposición, sino con los sectores de poder. Porque la acusación del procurador es que estaba vinculada directamente. Uno lo ha acusado de Brecht, de su partido. O sea, no pueden decir, no, Miriam no puede ser porque la propuesta del PRM es porque de ella. No es por eso. Porque del PRM no es. Y ese planteamiento debería estar acompañado de una acción diferente.
a sentarse y a evaluar a quiénes, a seguir escuchando, y que usted no pueda enrostrarle a una persona que tenga vinculación directa con sectores de poder nada, porque el primero que le va a contestar es el presidente de la República y decirle, un momentito, Paliza, en el padrón hay de todo, y usted no va a hacer nada. Entonces usted está legitimando eso, mi querido hermano, y mis queridos amigos del Partido Revolucionario Moderno. Eso lo decía hoy a alguien. Porque no es verdad que quedándose ellos 6 se van a atrever a mantener el muñeco que está prefabricado frente a ese tema. Eso no es verdad. O lo llaman para que la sociedad vea que fue una escogencia entre todos y ahí se discute lo que más le conviene al país, o en su defecto, si lo hacen solo, la sociedad dominicana va a fustigar al presidente y a los demás miembros de ese consejo. Esas son las dos alternativas que hay. No hay manera de perder. Ahora, donde sí se va a perder es cuando ahorita le presenten y usted va a hacer una rueda de prensa diciendo, no logramos poner los ciudadanos más apolíticos posible, pero hicimos lo que pudimos para que no se diera una corte como ellos querían. No, va a salir la que ellos quieren, con gente comprometida con ellos, que usted no lo ha visto haciendo vida pública, apoyándolo a ninguno de ellos, pero que son de ellos, pues no son unos pendejos. Y saben el lío que están metidos, en el lío que han metido a este país. Entonces, si usted quiere actuar con contundencia, no tumbe lo que usted hizo en el día de ayer. Una comunicación, y hoy se esperaba que hubiera alguna respuesta frente al Consejo, que era el retiro de ustedes dos como miembros, de Josefa y de Paliza. Para ver si es verdad que se atrevían esos 6 a escoger lo que ellos tienen en una litica ya. Con una sociedad que está crispada por el comportamiento no solamente del gobierno, sino de toda la clase política nacional. Pero siguen ahí sentados. ¿Y la comunicación qué? Y debo decir, para aclarar, que ahí no se le puede reclamar a ese consejo el hecho de que haya habido una recusación. Ahí no se puede hacer recusación. Yo creo que la primera que lo sabe es la magistrada. Claro. Y aunque en el eventual caso de que pudiera sentarse para alimentar los medios, a sentar jurisprudencia con ese tema, usted sabe que si hay una recusación es frente a la magistrada solamente, no frente a los otros 80. Por eso no tiene que excluirse el procurador. No se puede excluir. No, pero es que no lo pueden recusar porque ahí no hay sustituto. No, y no solamente eso. Aparte, vamos a suponer que hubiese sustituto, que es lo que digo, y que se hubiese podido. Además, el tema de recusación. La recusación solamente sería para ella. Para ella, hasta para el voto de él frente a ella. Pero independientemente de que ella hiciera una recusación a sabiendas de que sabe que no se puede hacer o que no se puede recusar porque no hay quien lo sustituya a ninguno de los miembros, él puede inhibirse independientemente de que no se haya recusado. También, en todo estado cualquier. Él puede inclusive decir que no va a votar sí, cuando se trata aquí, de la votación de aquí ella. se da la cosa de que lo que no está asentado en una legislación, está permitido. Cuando se analiza el sentido lógico del caso, se pudiera sentar jurisprudencia con relación a un tema específico, y tal vez yo entiendo que eso es lo que ella procura, pero no es posible. No es posible. Ahora, bueno, entonces eso sería una manipulación. Que estén ahí sentados después de esa contundente comunicación que respalda a la mayoría en un 90% del contenido de esa comunicación, legitimando lo que se está haciendo. Pero el PRM había dicho que no iba a proponer ningún candidato. Bueno, pero ellos dicen que dada la situación, si iban a sentarse a legitimar todo eso, no debieron hacer la comunicación. Eso es verdad. Mira, permíteme hacer una aclaración aquí. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno se reunió ayer y decidió su política frente a este caso. Algunas personas expusieron el juicio que está exponiendo aquí el compañero. Yo soy de los que me enfrenté a ese juicio diciéndole, los espacios no se abandonan. El problema es que ese partido tiene que comenzar diciéndole en su declaración, y así se consigna, la forma como se escoge aquí los funcionarios de la justicia es la que garantiza la corrupción de lo mismo. Porque aquí se habla del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo, y sin embargo, el poder judicial lo escogen los que ganan en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Es decir, en la forma de escoger la justicia está la base de su prostitución
porque los que están ahí lo que hacen es poner jueces para que los protejan, no para que cumplan su función. Por eso el PRM se compromete a luchar por cambiar la forma de escoger la justicia, porque mientras se coja como está, no habrá garantía, porque siempre va a ser la expresión de los que la deciden. El otro aspecto que decidimos nosotros ahí es estimular, en consideración de que los vejámenes de que hacía objeto Miriam Germán solo pueden compensarse, no solo ratificándola, sino poniéndola al frente. Y no solo por el vejamen, sino por la reconocida trayectoria que tiene ella. Porque nosotros asumimos que el gobierno la rechaza porque no la quiere. Y en función de que no la quiere, ha organizado un expediente. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de duda que esa mujer es en forma tal funcionaria, auténtica, que el gobierno organizó, y decimos, no es verdad que eso fue una iniciativa del procurador, eso es parte de la estrategia por la que Danilo quiere tener el control real de la justicia. Como lo Pero quería nuestro tener papel Leonel. es esclarecerlo, y como parte de ese proceso, hoy está frente al Palacio ahí, un plantón en lo que el PRM está profundamente comprometida, ¿Cómo? pidiendo ese esclarecimiento. Perdóname, Eddie. Hay que Fafa, movilizar este país. el mismo control que quería tener Leonel Fernández cuando nombró no solo a la magistrada, sino a todos los jueces que están Por sentados eso en que hay la que alta cambiar la corte. forma de escoger la justicia. Pero mira, Fafa. Como se coge la justicia, no hay garantía de que ella resulte ser un instrumento confiable. ¿Cómo es posible que hablando de tres poderes, dos deciden el tercero, que es el árbitro de ellos? No puede serlo. Mira, Fafa. Y eso es esencial que se entienda. Fafa, tú sabes que lo que pasa, que en medio de todo esto, independientemente que tú pudieras tener razón o no, yo no soy, aunque no me luzca decirlo porque soy político, el estar aprovechando una situación como esa para decir que mi partido ni otro partido, si asume el control total de los estamentos del Estado, va a ser algo completamente diferente, porque cuando hemos tenido la mayoría, todo, nunca hemos hecho nada. ¿Y por qué el pasado puede ser Que no guía? sea- Es que esa es una visión errónea de pero- creer que lo que se hacía ayer es Perdóname. guía para hoy. No, señor. Perdóname y termino. Yo soy partidario de que solo entendiendo la actualidad se Sí, puede sí, está bien, reformar la pero vida. perdóname y termino. Yo lo que estoy diciendo con esto, sin decir que si llegamos y hacemos mayoría vamos a cambiar la forma de coger, porque nadie va a creer que nosotros vamos a actuar de esa manera. Lo que yo estoy diciendo que frente a la situación que nos encontramos, frente a lo que está pasando en este país, la única manera de que se puedan lograr las cosas en favor de la sociedad dominicana es generando un mecanismo de presión que obligue a quien tiene la mayoría a procurar equilibrio. Bien, que la presión es esa. El gobierno de la tarde. Regresamos al Yo gobierno estoy de la diciendo que hay que tarde, son las entender 6:05. Estamos en los comentarios de todo el equipo y ahora es momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes. Gracias a los oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. He visto en los medios de comunicación, bueno, específicamente publicado en este día, unas declaraciones aclaratorias que hacen los voceros, representantes del Partido Revolucionario Moderno y del Partido Reformista Social Cristiano en la Cámara de Diputados. Me refiero a Ronald Sánchez y a Máximo Castro Silverio, sobre el hecho de que no es cierto, o sobre el rechazo a unas declaraciones que habría hecho el diputado PLDista y reeleccionista Elpidio Báez, en el sentido de que en el Congreso se cuentan con los votos, en la Cámara de Diputados de manera específica se cuentan con los votos de una parte del PRM, una parte del Partido Reformista Social Cristiano y de una parte del Partido de la Liberación Dominicana para modificar la Constitución y así garantizar la repostulación nuevamente del presidente Danilo Yo Medina. espero que sea ¿Quién así. fue que lo dijo? Lo dijo Elpidio Báez y Máximo Castro Silverio y Ronald Sánchez del PRSC y del PRM rechazan esas declaraciones y dicen que no es cierto. No, porque está Eso- contabilizando, seguro, y escúchame el tema que tu comentario, los diputados que una vez fueron reformistas, No, y que ya no son del partido y que están matriculados hace tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana. la posibilidad de que existan o no existan los votos suficientes en el Congreso Nacional para modificar la Constitución. Por lo y así menos él no lo garantizar- va en el Partido Reformista. Que tenga el Partido Reformista como legislador
y así garantizar la No repostulación está ni acepta del eso. presidente Danilo Medina, no es lo que quiero discutir en este momento o a lo que quiero referirme. A lo que quiero referirme sí es a la declaración que hace Elpidio Báez sobre lo siguiente. Elpidio Báez lo que se le atribuye haber declarado es que se cuenta con esos votos y que solo se espera a que el presidente Medina fije su posición para proceder a agendar la propuesta de modificación constitucional que lo habilitaría para repostularse nuevamente. El presidente Danilo Medina ha dicho que en marzo, es decir, este mes, se va a referir al tema de la reelección presidencial como tema, porque el presidente Danilo Medina legalmente está inhabilitado por la Constitución de la República para buscar una nueva repostulación. Ahora bien, yo lo que me pregunto es si los que promueven la reelección del presidente Danilo Medina y los que promueven una modificación de la Constitución de la República están contando con que el presidente Medina, antes de que finalice este mes, se va a parar frente a las cámaras de televisión y les va a decir al pueblo dominicano: señores, la Constitución me impide ser candidato nueva vez a la presidencia, pero yo quiero repostularme nuevamente a la candidatura presidencial y ahora voy a anunciar la promoción o la gestión para que el Congreso Nacional modifique la Constitución, me habilite nuevamente y así yo entonces buscar la repostulación. O sea, yo no puedo creer que los que promueven la reelección presidencial estén contando con eso, porque colocarían al propio presidente Danilo Medina en una posición muy difícil, muy incómoda. E incluso tampoco creo que el presidente Danilo Medina lo vaya a hacer. He dicho aquí, desde que el presidente se refirió a eso el año pasado, en agosto del año pasado, he dicho aquí que posiblemente el presidente dijo que en marzo iba a referirse al tema de la reelección, tal vez para darle tiempo, asumiendo que él quiera repostularse nuevamente. Tal vez para darle tiempo a los promotores de su reelección, desde agosto del año pasado hasta marzo de este año, para que procuraran buscar la manera de habilitarlo para poder ser candidato o para poder buscar una repostulación legalmente otra vez, y que entonces así en marzo él tuviera la posibilidad de decir que va a buscar la repostulación o que no la va a buscar, tomando en cuenta que nada se lo impide. Pero habiendo un impedimento constitucional, pretender los que promueven la reelección que el presidente fije posición sobre eso, entonces yo lo que pregunto es, ¿qué tipo de posición tú quieres que fije el presidente? Porque yo no creo que el presidente le vaya a decir al país: señores, miren, yo llegué a la presidencia de la República con una constitución que me impedía reelegirme. Forcé una reelección de la constitución para reelegirme por un periodo más. Y ahora voy a forzar nuevamente una modificación de la Constitución para reelegirme por un tercer periodo. Eso es lo que va a decir. Eso es lo que espera. Digo yo que sí, eso es lo que esperan los promotores de la reelección presidencial. Entonces se alimenta la tesis de lo que yo te planteaba cuando tú me decías a mí que son los legisladores lo que promueven y modifican la Constitución. Siempre la iniciativa ha sido del que maneja los cuartos. No, sí, pero el problema es que tú no vas, es que si el presidente se coloca en esa posición, entonces para mí, aunque la modifique, no puede estaría quedando muy mal parado. O sea, yo lo que pienso es que el presidente no va a hacer eso. O sea, por eso creo que los promotores de la reelección, que tienen el poder para modificar o procurar la modificación de la Constitución, tienen que hacer eso antes de que él se refiera al tema. Porque si no, entonces el presidente, la única alternativa que tendría sería la de decir: señores, la Constitución de la República me impide buscar una nueva repostulación, por lo tanto, yo no puedo buscarla. Una pregunta. ¿Tú Ahora, crees que si la iniciativa de Calderón, que va a someter fuelle público el proceso de la reforma constitucional, es un problema de Calderón? No, yo no estoy diciendo que sea un problema de Calderón. Lo que yo sí digo es que no debe permitirse que el presidente se vea como el promotor directo de eso. Eso debe verse en términos políticos. ¿Y qué es lo que tú como que lo promueve otro. ¿Qué es lo que tú crees que va? No, yo te lo digo. No, ¿tú sabes por qué? No, ¿tú sabes por qué te lo digo? Es porque, óyeme. Están haciendo lo que tú dices. Tendríamos entonces a un presidente de la República que modificaría la Constitución 2 veces para beneficiarse de manera particular y personal las 2 veces con su reelección. ¿Y cuál es el extraño de eso? El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hablamos ahora en este momento sobre la reelección del presidente Danilo Medina en torno al comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Entonces, a lo que me refería en el comentario anterior es a que
los promotores de la reelección del presidente Danilo Medina deben procurar quitarle el impedimento constitucional antes de que él se vea en la necesidad de referirse a ese tema, porque si no, no tendría otra alternativa que simplemente decir que la Constitución se lo impide, porque se vería políticamente muy mal que él mismo manifieste su interés personal y directo de modificar la Constitución nuevamente para beneficiarse nuevamente con la posibilidad de repostularse. Eso por ese lado. Por otro lado, quería hacer referencia brevemente, nuevamente, a este tema de la intención de los opositores del gobierno de danilizar la situación que se dio con la magistrada Miriam Germán en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura a propósito de la forma. Opositores internos y externos, ¿verdad? Sí, opositores internos y internos. Ciertamente, internos también. De la forma como el Procurador General de la República trató a la magistrada cuando le hizo preguntas o pretendió colocarla en una situación incómoda. Como vocero de la trama. En referencia a su situación. Entonces, han querido atribuirle esa trama, si se quiere calificar como trama, a una intención directa del presidente Medina. Entonces, quiero hacer referencia a eso porque, primero, ya hemos dicho que el presidente Medina tiene, y por eso no entiendo a la oposición, el presidente Medina y la propia oposición dice que tiene el control o la mayoría de votos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, si no quisiera a un magistrado específico, en este caso a Miriam Germán, simplemente votaría en contra de que ella fuera la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y se quedaría tal vez como jueza por los próximos 5 años, porque en 5 años tendría que retirarse por razones de edad, o pudiera ser incluso sacada. También puede Habría existir, que buscar la manera de justificar cómo sacarla. Está bien, entonces existe el argumento de justificar cómo sacarla, pero tú puedes, y el gobierno hay que reconocerle al gobierno que tiene los instrumentos para eso. Existen también mejores instrumentos y instrumentos mucho más delicados para descalificar si eso es lo que se quiere. Ahora voy al tema de la descalificación y la no descalificación. ¿Qué creen que se le van a comer con ¿Tú eso? sabes lo que pasa con la magistrada Miriam Germán? ¿Qué? La magistrada Miriam Germán, una de sus principales características es que es una de las magistradas más garantistas que existe en la Suprema Corte de Justicia. Y cuando decimos garantistas, eso es lo que hace que ella sea coherente cuando dice que el expediente del caso de Brecht elaborado por el Consejo, por el Ministerio Público tiene debilidades que hacen que ese caso se caiga. Porque Miriam Germán se caracteriza por basarse en el elemento de la prueba de manera objetiva y no en la presión mediática o en la presión perceptiva que pudiera haber sobre la presunción o la creencia de que una persona es culpable en determinados casos. Eso lo relaciono con ¿qué? Con el futuro del presidente Danilo Medina y lo que dice también la oposición política en el sentido de que el presidente Medina pudiera estar agenciándose el control de la Suprema Corte de Justicia por si van y lo someten a la justicia y al presidente Medina lo pudieran someter a la justicia. ¿Por qué? Por una acusación de casos de corrupción o por una acusación de casos de permitir impunidad durante su gobierno, porque no lo pueden acusar de otra cosa si lo van a llevar a la justicia con la pretensión de llevarlo a la cárcel. Y créanme ustedes que en una acusación de un caso de corrupción contra un expresidente de la República en una Suprema Corte de Justicia, una de las magistradas más garantistas de la presunción de inocencia de ese expresidente sería la propia Miriam Germán. Por lo tanto, el presidente Danilo Medina no pierde ni tendría que tener una intención expresa de evitar que doña Miriam Germán continúe en la Suprema Corte de Justicia porque no representaría una afección grave para su futuro político si no está en la presidencia de la República por el hecho de que ella pertenezca a una Suprema Corte de Justicia en caso de que fuera a ser sometido a la justicia para tales fines. ¿Por qué? Por la característica de la propia Miriam Germán de que es una persona muy garantista y por la situación de que no solo en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo, los actos de corrupción son muy difíciles de probar. Y más cuando la persona que se pretende someter por corrupción no ha incurrido en actos de corrupción. Esteban, independientemente. O sea, fíjate algo. Tú tienes un presidente de la República y tienes en el gobierno personas que pudieran incursionar en actos de corruptela. ¿Cómo tú le pruebas a un expresidente de la República? Y en esto podemos hablar de Leonel Fernández, podemos hablar de Hipólito Mejía, podemos hablar de cualquier otro presidente.
¿Tú sabes lo difícil que sería probarle a un presidente, a un expresidente de la República, un acto de corrupción Cuando de no, manera cuando no se quiere, no se pruebe. No, Esteban. cuando no se quiere, no. Cuando no Porque se quiere, no se prueba. Cuando no se quiere, no. ¿Cómo se lo porque ha probado en Guatemala? No me hables de Guatemala. ¿Cómo se lo ha probado en otros No me hables países? de Guatemala. No, ¿y de dónde tú quieres que te hable? De la República Dominicana. Bueno, y por eso De la que se, República Dominicana. pero por eso que se está haciendo lo que tú ves que está por eso haciendo. que Toda la no, vagabundería con la ajá. Y justicia. entonces, dime una cosa. No me vengas con esa vaina a mí. Esa Suprema Corte de Justicia actual. Es una vagabundería Esa lo que han Suprema nombrado Corte de ahí Justicia para actual, proteger impunidades. Esa Suprema Corte de Justicia actual, con doña Miriam Germán como miembro de esa Suprema Corte, que actualmente es jueza, que fue colocada durante la gestión de Leonel Fernández. Esa Suprema Corte actual no ha recibido algún tipo de intención de sometimiento al presidente. Pero hermano, Fernández. porque eso no es el tema. Es que si a mí me lo dan ahora mismo, el que tiene sentido común. Lo que pasa es que frente a lo que. Escúchame, hermano, es escúchame. absurdo Frente al que tiene. pretender Espérate. danilizar Pero espérate. la intención Está de bien, que pero Miriam espérate. Germán se ¿Y quede qué fuera tú- de la Suprema. Ajá, ¿y qué tú quieres que salga? Si Porque fueron ellos que para- armaron su mierda. Porque para el presidente Danilo Medina no sería Permite una que amenaza termine. el hecho de que una magistrada como Miriam Germán esté en ese Oye, porque tú estás diciendo un paquete de Porque cosas y no Miriam tienes que quedarse Germán callado se aquí. caracteriza Permita que termine. por ser Termine. una magistrada garantista. Y los magistrados garantistas generalmente lo que hacen es que velan No, lo que pasa es que la tú. presunción Lo que de pasa es inocencia y por guiarse única y exclusivamente por la prueba. Lo que pasa es que tú. Entonces, yo tú- te pregunto, Déjalo que ¿cómo termine, podría que en el comentario. futuro probársele al presidente Danilo Medina algún acto de corrupción si no ha incurrido en actos de corrupción? Está bien, pero ¿y tú crees que. Y tú te Entonces, crees. no tiene que temer Y a tú eso. te crees que lo que tú estás hablando, nadie que está del otro lado te está creyendo lo No, que no, estás es diciendo. que yo no estoy diciendo para que me lo creas. Ah, entonces, ¿para qué tú lo estás Yo lo diciendo? estoy diciendo porque es la verdad. Oye, ¿qué es verdad de Porque qué? es la lógica. En un escúchame, Entonces, ahora, si tú no lo crees, ese es tu problema. Óyeme, no, Porque tú fíjate no, una nadie. cosa, en un ambiente, Y abre los de teléfonos. comunicación y de información, en un ambiente de comunicación No, porque y de él no se calla. información, la gente tiene el derecho de creer o no creer. Tú expresas lo que tú piensas y entonces el oyente te cree o no te cree. ¿Está de acuerdo contigo o no está de acuerdo contigo? Independientemente que sea verdad o mentira. Ahora, yo he expresado aquí lo que la lógica indica. No, tu Si lógica. los oyentes, La lógica de si él. los, en mi Tu lógica. en mi lógica, no Ok, la tuya. está bien. No es No, la tuya. en ni la de pre- nadie. Ni pretendo Entre que esa sea, lógica. no es la Ese tuya, ni es su pretendo que sea la tuya. comentario. Ni pretendo que Ay, sea la ay, tuya. ay, 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 Ahora, ay. al hacer este planteamiento, lo que digo es que el presidente Danilo Medina no perdería ni ganaría nada con la presencia o no de la magistrada Miriam Germán en la Suprema Corte de Justicia, independientemente de que tenga la intención de que la nueva Suprema Corte de Justicia, a partir de lo que se decida en el futuro, sea una Suprema Corte de Justicia adepta a sus intereses, lo cual también es algo perceptivo, es algo especulativo, que tú- porque no se puede afirmar de manera es que objetiva desesperante. que un presidente tiene la intención de agenciarse Déjalo una que Suprema termine. Corte de Ay, Justicia a ay, su ay, favor. ay, ay, ay. ¿Ya tú terminaste? Sí. Entonces tú quieres que uno emita una opinión en tu tú tema. no puedes Ah, decir, ah, ya, tú puedes no, está ahí queda despotricar. cada 2 minutos. Si tú me permites en tu tema, porque tú cuando uno interviene no te callas para imponer tu verdad. No, lo que pasa es que yo no te interrumpí a ti en Ah, tu pues turno. verdad, pues pero- termina Entonces, como entonces. yo no te interrumpí en tu turno, yo esperé que tú Ya, terminaras. ya. Y ahora, en mi Es más turno, fácil, estoy ¿no? Esa expresando es una su opinión. Terminaste. y hay que dejarlo. Y repito, No, no, pues y yo no opino. repito, Es tu turno, turno. ¿verdad? no tengo Es la su turno. intención de que todo el que está oyéndome simplemente diga, ah, es verdad lo que dice Esteban Delgado. No, lo que sí tengo la intención es de informarle al país lo que el sentido común indica. Ok, No es verdad que el presidente tiene un riesgo de ir a la cárcel porque se puede mantener a doña Miriam Germán en la Suprema Corte de Justicia. Al final posiblemente se quede en la Suprema Corte de Justicia y verán que no va a pasar nada. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, tranquilos. Estamos escuchando los comentarios No, tranquilos de no. todo el equipo. escuchándolo, pero no tranquilo. Ok, pero tienen que quedarse tranquilos ¿Y qué es porque lo que le pasa ahí? tienen que respetar Bueno, que yo tengo que el tragarme toda esa comentario vaina del que tú dices y tú no aceptas que nadie opine en tu tema. No, Ya, lo que ya, pasa, ya, ya. lo que Pero pasa ahora- es que yo No, soy pero respetuoso ahora- de Lo tu está alimentando comentario y que tú él tienes siga. que ser respetuoso de los míos. tranquilos. Ahora es momento del comentario de José Luis Mendoza. Después de todos los comentarios, opinan. Muchas gracias, Yulisa, y a nuestros compañeros, a todo nuestro público. Hoy voy a tratar de, de manera sucinta y breve, ir pasando de un par de temas que sobre todo nuestra actualidad, nuestra movida actualidad, a veces deja de lado. El hecho de que lloviera el día de ayer, antes de ayer, ha permitido no aliviar todo el tema de la sequía. Obviamente va a ser difícil que un fin de semana pueda repostar lo que no se ha tenido durante todos estos meses y parece que hasta mayo vamos a tener. Pero las lluvias de ayer reportaron 20 millones de galones, por lo menos en el acueducto Jaina Mano Guayabo,
que es uno de los acueductos importantísimos para abastecer sobre todo el Gran Santo Domingo, tanto Valdesia como ese sistema Jaina Mano Guayao son claves para toda esta región urbana. De todos modos, se ha hablado de un plan de racionar el preciado líquido. Se dio una lista ahí de los sectores, sobre todo en el Distrito Nacional y toda el área de la capital, que van a tener un servicio de agua con un control en el intento de administrar muchísimo mejor el agua y a darle seguimiento, obviamente, porque así como afecta las necesidades domésticas de un montón de gente, sobre todo los sectores más vulnerables de los grandes municipios, y la capital es uno de ellos, está claro que el tema de la agricultura pues nos llama muchísimo la atención, puesto que todos los sectores productivos han estado pues clamando al cielo la pérdida de unidades de ganado vacuno, todo el tema que está relacionado a la producción de comestibles. Hoy vi cierta intención, no sé hasta qué punto sana, de mucha gente pretender endilgarle la sequía a sectores productivos, esencialmente al sector de producción de aguacates. Alguien decía, no sé si insisto con mala fe o lo decía para sumar algún tipo de abordaje al tema, hablaba de la enorme cantidad de agua que se necesita para X cultivo. Descubrió el agua tibia, el hilo en bollito y la rueda. Felicidades, pase a buscar un premio Nobel por la academia. Claro que para producir no solo aguacates, café, cualquier tipo de cultivo se necesita una cantidad de agua. Cada cultivo, de hecho, suele tener una fórmula. La ganadería es altamente intensiva en el uso de agua potable, pero no son las únicas actividades que tienen un gran uso de agua. Si usted descubriera, por ejemplo, que la actividad metalúrgica, siderurgia y metalurgia, necesitan de cantidades de agua enorme por volumen de aportación, de fabricación de sus componentes, bueno, pues usted se va a poner las manos en la cabeza. Al final, todas las actividades industriales, las actividades de valor agregado, y ni hablar ya luego del uso que hacemos nosotros los seres humanos en nuestra vida diaria del agua, nos recuerda por qué las grandes civilizaciones, en su inmensa mayoría, se constituyeron alrededor de fuentes de agua dulce. Por eso se podía conocer, casi todas las grandes ciudades del mundo se podían memorizar el curso de agua el cual drenaban y del cual abrevaban las mayorías, los grandes grupos humanos que la habitaban. Roma, Londres, Nueva York, todas esas grandes ciudades, uno casi siempre puede tener memoria en el aspecto geográfico de los ríos que cursaban esa zona y alrededor de las cuales se fundaron esas ciudades desde la Babilonia antigua. Un tema que no podíamos dejar de lado, y con esto voy a satisfacer, ¿cómo se llamaba, Yulisa? El amigo que decía que tú y yo vamos a defender a no sé quién. En Z Digital. Bueno, sea como se llamara el amigo, lo voy a satisfacer. Yo aplico lo que mi papá decía, de que el que no quiere caldo se le da taza y media para que esté cómodo. Durante 7 días, un periodista llamado Luis Carlos Díaz, un periodista crítico, Luis Carlos Díaz, estuvo durante 7 días retenido y fue liberado el día de hoy. Durante 7 días estuvieron haciéndose presiones y movimientos para que haya sido liberado, y hará cuestión de unos minutos finalmente ha retornado. Ya veremos cuando esté pues en una condición más estable lo que va a decir de las condiciones en las cuales estuvo siendo retenido, y ya veremos obviamente cuál efecto tiene esto. Por 5º día, además de la grave crisis eléctrica que padece este país que, por cierto, me remito nueva vez a la discusión del inicio del espacio, ha tenido, no solo ahora, hace muchísimo tiempo, una situación de dependencia en su sistema eléctrico de sus grandes fuentes hídricas, esencialmente el Guri, la central que construyó el presidente Raúl Leoni, aquel gobernante después de los años de Betancur y entre los años del primero de los gobiernos de Caldera, gobernó Raúl Leoni, y Leoni terminó de construir una central hidroeléctrica que había sido planificada durante el gobierno de Marco Pérez Jiménez. Fíjense cuánto tiempo ha pasado desde entonces, estamos hablando de hace medio siglo, y no ha logrado renovar un país rico, sobre todo en recursos, en hidrocarburos, su matriz de generación energética. Se habló mucho durante los gobiernos de Chávez y todavía eventualmente hasta el inicio del primero de los 2 ejercicios de Maduro, de renovar esa matriz energética. Se habló, señores, hasta de planta nuclear, recuerdo. Y sin embargo, una cosa es hablar, es prometer, y otra es realizar. Pasan los años, el precio del petróleo se reduce de aquellos idílicos $117 por barril que en un momento manejó la economía mundial, y sobreviene la crisis que va a ser peor para el que no planificó las posibilidades de que los commodities, las materias primas, bajaran su precio. Y es lo que ha pasado esencialmente con el gran programa de gasto social y sobre todo clientelar
de ese país. Es una reducción extraordinaria de las divisas, de no haber renovado su matriz de producción, de haber mantenido una economía de puertos, donde lo que come, lo que calza, lo que viste, el habitante promedio venezolano en su inmensa mayoría se produce fuera, y donde los dólares que antes producía la gallina de los huevos de oro, PDVSA, se ha reducido al máximo. Esto termina demostrando, sobre todo tanto en materia de la industria petrolera como de la industria eléctrica, las graves fallas del mantenimiento, que es lo primero casi siempre en ejercicios deficitarios que comienza a descuidarse. No es casualidad también que, por ejemplo, el metro de Caracas haya sido víctima, entre otras cosas, de las graves fallas de mantenimiento. No sé si ahí también se va a hablar de sabotaje. Lo mismo ocurre con los proyectos como, por ejemplo, el saneamiento del río Guaire, que es el curso de agua que cruza la ciudad de Caracas y que tiene una situación de polución hace décadas extraordinaria y que se ha prometido 1000 veces sanear. Ante esta situación, quinto día de malestar en materia del sistema eléctrico, también es el quinto día de marchas, de protestas multitudinarias, también de saqueos, entre otras situaciones terribles. Una de las cosas que apunta el reloj, aunque a mí no me ha gustado subirme a la guagua que facilita plazos y que profetiza que en tantas o cuantas horas esto va a tener una especie de solución. No creo que sea tan fácil como eso. Pero sí, para quienes llevan cuentas, ya Estados Unidos sí sacó su personal diplomático de Venezuela. Fue anunciado por el gobierno estadounidense. Venezuela se adelantó a informar que fueron ellos que lo mandaron a sacar en un plazo de bueno, 72 horas. Cuando eso lo dijo el presidente Maduro, lo dijo el día, si no nos equivocamos, 10 del mes de enero. No, pero hoy también hubo pronunciamiento del canciller. Después de eso hubo otro ellos plazo. Ellos iban a perder ese momento. Al final ellos lo hicieron cuando quisieron o cuando les convino. Sí. Y pienso que es lo que ocurrió. Ahora, lo que sí veo en eso, más que la razón por la que se haya producido, o quién se quiere colocar la corona, yo lo que lo veo como una forma de reducir los tiempos. Nos parece que es una reducción clara de los tiempos. Es una reducción clara de los tiempos de maniobra. Incluso el que le ha tomado el pulso a las últimas declaraciones del propio Guaidó ha hablado más de una vez ya de esa posibilidad, de ese tema de la intervención extranjera. Y bueno, da la impresión de que las cosas no hacen sino agudizarse en materia de este tipo de crisis, sobre todo relacionado al tema petrolero, que ves reducir, prácticamente son los topes más bajos de producción tanto de crudo como de divisas. No solamente eso, sino que su colocación, recuérdate que ya no es cuarto en caja chica. Sí. Porque la comercialización directamente con Estados Unidos le representaba cuarto en caja chica inmediatamente, que suplía más del 50% del presupuesto del Estado. Curiosamente. Ahora ahora la distancia a la que tiene que llegar el crudo comercializado. No, y no solo eso, hay una paradoja de los tres países con los cuales hay grandes relaciones comerciales. Sí. El único que pagaba en efectivo era el gran enemigo. Claro, los otros se lo cobraban básicamente de la deuda. No, entonces, ¿y dónde está la cosa? Ya avance de deudas. Ahora tienen que hacer una inversión para tratar de preservar la calidad del crudo por la distancia donde tienen que transportar la gran mayoría de lo que producen. Y eso es para solventar pago de deuda contraída con ese Estado. Por último, que económicamente la situación es difícil. Por último, y ya para culminar entonces este carrusel de temas. Ahora, yo pensé que ya Maduro no iba a estar ahí. No, es que no es tan fácil. No me parece que los plazos, insisto, puedan fijarse alegremente, sobre todo donde hay un monopolio de la fuerza armada. Concluyo en nuestro país, República Dominicana, para cerrar nuestro segundo comentario de hoy, después del sostenido en el segmento de 3 a 5. Es mucho lo que se habla y ahora recientemente lo ha abordado Esteban en su comentario sobre el tema de la reelección. Yo quiero insistir, y al menos es nuestra creencia, en la imposibilidad al día de hoy de sostener un proyecto reeleccionista, sobre todo pasando por el Congreso. Creemos que la posibilidad de una asamblea revisora está cada vez más reducida, que la situación relacionada a la propia ruptura dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita cuando quería opinar sobre ese tema, que no se me permitió por la intolerancia. No. Entonces yo quería decir exactamente que independientemente, que fue donde comenzó el amigo y hermano Esteban a hablar del tema del Pidio Bay, yo soy de lo que creo que al día de hoy hay menos
legisladores que se arriesguen que Eso es así. anteriormente. Y, cuando pasaron. y quiero decir para sustentar eso, yo te escúchame, dejé Esteban. opinar sobre eso. Quiero decir, Esteban, yo quiero que yo estoy de pedirle, acuerdo con esa parte. dejen que él termine, quiero decir, porque Esteban, ustedes para- me están sacando a mí de radio hoy. para terminar, Te están limitando el tiempo. Para terminar, no, Fafa, no te preocupes, queda bastante tiempo. Voy a culminar diciendo lo siguiente, porque lo intrínseco de mi tema no es tanto el tema reelección, es más allá, son las relaciones entre los diputados o los miembros del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Y voy a hacer referencia a un comentario en Twitter que hacía un joven brillante, conocedor de la política y de la política internacional, sobre todo es mi buen amigo Yatzel Román, que decía algo que yo quería compartir en público, unas acusaciones entre los miembros del Partido de la Liberación Dominicana adscritos a la corriente del presidente Leonel Fernández y entre los miembros del gobierno adscritos obviamente a la corriente del danilismo, y era la idea de que la oposición estaba en la casa, algo de lo que decía el ministro de la presidencia José Ramón Peralta, de que a veces se sentía una oposición muchísimo más firme desde dentro que hacia afuera. Decía Yatzel Román en un tuit brillante, genial, que la defensa del diputado Quiñones, diputado de la corriente del presidente Leonel Fernández, diciendo que no hay ninguna oposición interna porque ha habido unidad de pensamiento en el partido cuando han tenido que aprobar los préstamos. Esa información es bastante risible porque implica, ¿Cómo fue? porque Repite. implica, no atienda, implica que para endeudar el país sí hay unidad de pensamiento. Para aprobar préstamos, ahí no hay problemas entre corrientes. Para aprobar un cargo que tendrán que pagar las próximas generaciones por la vía impositiva, esencialmente la figura sobre todo del impuesto a los hidrocarburos, que es claramente de donde se abastece la mayor cantidad de servicio a la deuda externa. Esta situación es bastante curiosa y le contestaba yo a Yatzel en ese mismo tuit que los políticos dominicanos en su inmensa mayoría, y sobre todo estas dos corrientes que pugnan dentro del Partido de la Liberación Dominicana, no importa lo duro de su enfrentamiento en materia de si hay reelección o no, de si el candidato es el presidente Medina o el expresidente Fernández, para fines de endeudamiento, son siameses ideológicos. Lamento incluso pensar lo mismo de buena parte de la oposición, que incluso su comportamiento ha sido, cuando ha estado al frente de la cosa pública, el mismo sistema. Cada gobierno del 66 para acá, yo diría del 96 para acá de manera más clara, ha sido el campeón del endeudamiento en relación al anterior. El gobierno 96-2000 superó al anterior, el gobierno 2000-2004 superó a los anteriores. No, los 96-2000, perdóname, el 96-2000 no se endeudó porque no pudo. No podía porque tenía el Congreso. El Congreso estaba en contra. En el caso del gobierno 2000-2004 tuvo de 2002 a 2004 el Congreso a favor, y vaya que lo aprovechó también en su momento para ser el campeón de endeudamiento. Después de ahí, Leonel recuperó la mayoría congresual en el 2006. Los primeros 2 años no pudo, pero vaya que lo aprovechó del 2006 en adelante, generando niveles de endeudamiento también de récord. Y lo mismo ha hecho el presidente Medina, que aunque clamaba por su Congreso, ya tenía apoyo de su partido más que suficiente, como bien dice el diputado Quiñones, y yo digo que cuando las partes están aduciendo lo mismo, pues no se necesitan muchas pruebas. A confesión de partes, relevo de pruebas, dice el viejo refrán jurídico. Claro que hay una unidad de pensamiento, porque aquí todos, y eso hay que ver quién comienza a desmontarlo, la mayor parte de las creencias del sistema político dominicano, no importa si son de las izquierdas, derechas o centros, el oficialismo de la oposición, es la idea de que en el Estado descansa todo. El Estado es el empleador ideal, es el máximo anunciante de los medios de comunicación, es el cliente ideal para todo el que aspira a ser suplidor. Es todo, es el eje alrededor del cual, entienden muchos, debe girar la vida de todo, porque eso convierte, ese tótem y tabú, convierte entonces a quienes manejan al Estado en el epicentro de la vida social, económica, cultural de un país. Cuando otros países han iniciado ese desmonte hace mucho, incluso los famosos países del estado de bienestar, aquí citamos hace mucho, como un país como Suecia, que se suele citar como un paraíso del estatismo, y más bien es todo lo contrario, decidió disminuir a la tercera parte su número de municipios en una reforma que duró 17 años en su Congreso. Oiga eso, durante 17 años pasan muchas cosas. Bueno, ellos le dieron continuidad a una política de reducción del número de municipalidades. ¿Para qué? Para ahorrar gasto público, para concentrarlo en las prioridades. Eso lo hace un Estado que muchas veces se coloca como ejemplo de gran dispendio y de una enorme cantidad de impuestos. En la práctica no lo es. En la práctica es un Estado que ahorra cada centavo y que trata de invertirlo en lo que es prioritario. Fíjense qué unifica, señores, a quienes están enfrentados hoy en materia política. La voluntad de asumir el modelo del endeudamiento como una forma de mantener lo que actualmente está.
El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, esta es la Z101 y es el momento del comentario de Fafa Taveras. Sí, estaba expresando mi descontento con ser el último que hable aquí y no quiero que esto se repita otra vez mientras esté trabajando en esta empresa. Hoy yo hubiese querido hablar con más tiempo, pero yo sé ya mi límite. No quiero hablar de los comentarios sobre la cuestión exterior porque estamos concentrados en un hecho cierto, Todo lo que está pasando es un accidente a pesar de Danilo. Yo he estado diciendo que soy tal vez el único dirigente político que se atreve a decir, yo entiendo a Danilo, que ha expresado y con mucho fundamento cuál es mi suerte después que deje el poder, cuál es mi suerte después que deje el poder. Cuando él está viendo 17 presidentes de América Latina en proceso de ser enjuiciado o encarcelado por la relación con una compañía que vino a este país, concentró el dominio en 16 grandes proyectos, ellos descalificando a la competencia local y además de que tenía al lado de Danilo en el Palacio Nacional su oficina estratégica para controlar lo que pasaba en América, donde se generaron esa inestabilidad y esa incertidumbre de los presidentes que toleraron a la Odebrecht en esos años. Entonces Danilo tiene razón para estar preocupado. Pueden confesarlo o no, pueden creer o no, pero yo lo entiendo. Y por eso creo que él tiene una estrategia legítima en el marco de sus necesidades personales. Él puede lograr un cambio de la Constitución, que es un proceso legítimo, y ha estado trabajándolo. Y todos los informes dicen que las ofertas para buscar votos son de una característica que mucha gente cree que son irrechazables, porque tú ofrecerle 50 millones de pesos y ofrecerle además una jipeta y apoyarlo si tú te postulas también para la reelección, es una oferta que para aquel que no tiene motivaciones éticas, para quien la política es un negocio, es una oportunidad que hay que pensar 2 veces para tú dejarla. Entonces hay una campaña dirigida a ver si se puede legitimar el derecho de Danilo a seguir en el poder con unas elecciones. Y eso es solo una parte, una parte. El otro capítulo, lo he dicho aquí, el hijo de Yotin Curi no es promotor motus propio de estar diciendo que ese artículo que impide la repostulación de un presidente que suscribió que tras su última no tiene calidad ética ni legal para impedirle que él, aunque no se modifique formalmente la Constitución, no pueda aspirar a reelegirse. Es una vertiente que nadie puede decirme que no esté en marcha. Está la primera. Por eso Calderón está haciendo público que él tiene el modelo para introducir en el Senado en los próximos días la decisión de que se acepte modificar la Constitución. Y en el Senado no hay objeción para que una cosa así pueda hacerse, porque el presidente tiene el control de una mayoría absoluta para ello. Entonces, con esa situación, ¿qué te dice? Es verdad que hay una corriente interna tratando de legitimar la continuidad de Danilo. Y solo hay que tener presente lo que ha dicho el ministro administrativo de la presidencia. El país quiere que Danilo siga. Y él se refiere al hecho, siendo el hombre que ha tenido públicamente al menos la mayor injerencia en la promoción de ese ambiente de continuidad a la que está asociado la camarilla que gobierna ahora. Y esas dos cosas, esa corriente de ver si se modifica la Constitución, aunque sea comprando los votos, o dos, que se pueda plantear aún ignorando la prohibición que tiene el artículo que la impide, en la literatura está el problema de pelear ahora la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura para producir una Suprema Corte de Justicia que le asegure a Danilo la protección por esa justicia, no la calidad
para que se ejerza como tal. Yo estoy convencido, porque ese ha sido mi discurso durante todo este tiempo, que esa es la realidad que está ahí, operando en este país. Y digo que entiendo a Danilo porque él hace bien en hacer un esfuerzo por crear condiciones que le aseguren su vida en el ambiente de libertad si tiene que dejar el poder. Y yo le he dicho a Danilo, yo lo entiendo y creo que él tiene otra oportunidad a la que no ha recurrido. Este país tiene demasiados problemas. Yo me imagino el impacto que tendría en esta sociedad que un presidente sea capaz de llamar sin la intención de querer condicionar para sí a los empresarios, a los trabajadores, a los partidos políticos, a gente de la sociedad civil, a discutir el tema, por ejemplo, de la falta de seguridad en este país, que nadie lo ignora, a discutir incluso la característica de esa justicia, que aunque esté consignada su forma en la Constitución, nadie puede ignorar que es indefendible el hecho de que el tercer poder y el árbitro de los otros dependa de la mayoría que lo condiciona para que en vez de ejercer su natural función, sea de hecho un valladar que proteja a los funcionarios que no respetan ni la ética ni la ley. En un ambiente como este, así como está, Danilo tiene un chance si fuera capaz de jugársela para propiciar un entendimiento en la mejoría o en el enfrentamiento de los problemas de este país. Y hablo así porque estoy defendiendo la idea que este es un tiempo en lo que es posible entendernos. Y que entendernos es el arma más efectiva para avanzar, porque no vamos a avanzar con la característica de la simple confrontación. Ahora, si se cierran todos los caminos del entendimiento, lo que se está alimentando es la confrontación. Yo quisiera que se fortalecieran los caminos del entendimiento. Ahora eso no es tan fácil. Y en función de que ostento la visión del camino del entendimiento, yo quiero hacer una referencia a una experiencia que viví hoy. Otro aspecto. Yo tuve que ir a la Cancillería Dominicana en el día de hoy. Y tuve que ir buscando todas las formalidades para una chama, una pobre muchacha venezolana que no quiere prostituirse y que está aquí como está parte del exilio de Venezuela y está buscando cómo trabajar, pero ella no puede encontrar trabajo si no tiene una posición legalizada de residencia. Y yo he ido acompañándola primero y después insistiendo para tratar de que esa pobre muchacha que no quiere prostituirse y que yo, joven, buena moza, y ella está recurriendo a ver si se legaliza para trabajar. Hoy yo fui a la Cancillería. Juan Carlos, que es responsable de los trámites para la legalización, me dijo, no es posible legalizarla aquí, hay que ir a Caracas y allá en el consulado dominicano solicitar ella su residencia y su legalización. A mí me enojó porque imagínate, a una muchacha que no tiene con qué, tú tienes que hacer un esfuerzo. Creo que es un ribete que puede cuestionar incluso la propia soberanía de que tú no puedas resolver eso a nivel local, pero eso es lo que hay. Y en el marco de que eso es lo que hay, tú no tienes más camino que aceptar esa realidad y tratar de esclarecerla. Entonces, yo fui a propósito de esa búsqueda y encontré una buena actitud de Carlos Gabriel García y muy buena atención. Encontré a Salvador allá, gente que uno conoce, vinculaba al partido con el que compartimos la militancia, y yo me sentí muy bien. Y entonces pude decirle allá lo que yo quiero repetir aquí. Andando en la Cancillería, yo lamenté hoy, y quiero amplificarlo aquí, que esa casa de Trujillo, donde vivía el jefe cuando lo mataron, lo que era de hecho su residencia oficial, no haya sido preservada con todos los recursos de herencia que dejó y convertido en un museo que podía ser muy bien el Museo de la Política Exterior Dominicana. En un sitio como es una casa que está hecha con la noción del placer y de la ostentación del pasado, que tú la ves, es un desperdicio que una casa como esa nosotros no la hayamos propiciado
para ajustarla a lo que son las ofertas de hoy. Primero, para coger una parte de la historia que permita tú ver ahí el aporte de Lilis. La gente no se acuerda que la luz eléctrica y el ferrocarril vinieron en su época, independientemente de sus crímenes y cómo él terminó, y que todo el pasado de constitución de nuestro Estado, junto con toda la herencia de lo que ha sido la permanencia de los 30 años de la dictadura, o con las 2 intervenciones de Estados Unidos, nosotros podíamos tener un escenario, primero para nuestra historia y segundo para afirmar en lo nacional la conciencia de pertenencia a esta sociedad, y además sería una tentadora oferta para el turismo. Yo creo que podemos construir un edificio para la Cancillería y recuperar ese local de la Casa de Trujillo que está dedicada a la Cancillería de hoy para hacer un necesario centro que permita que esta herencia no se disuelva. ¿Tú te imaginas que aquí no hay un solo lugar donde esté una colección que presente ni la era de Trujillo, ni, por ejemplo, como yo pretendo, una historia, un museo de nuestra política exterior? Porque una sociedad y una nación no se construye por sí misma, es en un ambiente internacional, dependiendo de las posiciones que tome. Y yo creo que sería una contribución a la afirmación nacional, un material para la formación en historia misma de nuestros jóvenes, y 3, una oferta tentadora para el turismo, que tú reúnas todos los elementos que hay en el país acerca de Trujillo, que tú puedas ponerlo ahí en la casa donde él vivió, que tú puedas mostrar aquello con todo el ajuste del tiempo de hoy. Yo quisiera de verdad que esta inquietud, que no está planteada en el marco ni de la confrontación ni de la oposición, sino en un reclamo que yo creo que merece ser pensado. Yo quisiera que esta sugerencia pudiese ser evaluado. Miguel Vargas, yo no sé si tú escuchas o sabes de estos programas, pero a ti te iría muy bien patrocinar una cosa como esta. A los amigos de Miguel que están ahí, que uno los conoce, también le iría muy bien. No me importa si esto pueda ser aprovechado por él o no, pero yo creo que el país agradecería que en el alma y en el fondo de los problemas recuperáramos un lugar donde pudiéramos presentar la herencia de Trujillo, de nuestra política exterior, y además no tengo duda, no hay un lugar aquí que podría ser más atractivo para el turismo que la Casa de Trujillo, rehabilitada como tal y ofertada como una mercancía a todos los que nos visiten en el país. Ojalá de verdad, esta sugerencia pueda ser tomada y evaluada por las autoridades que corresponde tomar esta decisión. Papa, después los antitrujillistas van a interpretar que lo que quieren es promover la figura de Trujillo. Usted sabe que aquí todo el mundo sale criticando. Oye, pueden decir lo que quieran, pero yo quisiera ver una herencia donde esté todo, porque también van a estar los crímenes de Trujillo ahí, y en la política exterior. Ahora, ¿tú te imaginas que aquí no hay un lugar donde tú puedas remitir a nadie a saber lo que era Trujillo? Fuera del Museo de la Resistencia, aquí no hay un lugar donde tú encontrar un rastro y una muestra de un pasado que le ha costado tanta sangre a este país. Estamos, pues, ante una exigencia que la cultura y la civilización de hoy puede patrocinar. Incluso, esta es una propuesta por encima de la confrontación y de las discusiones en que estamos hoy, cuando yo tengo que decir que es verdad que el presidente está trabajando para quedarse en el poder, que no le importa violar la Constitución ni las leyes, y que sin embargo, aún a él le reconozco que él tiene un chance para ganarse la confianza al que no ha apelado, porque la precaución que él tiene por su seguridad lo ha llevado. O modifico la Constitución, o liquido el obstáculo que tengo, o aseguro al poner una justicia que la mayoría que escoja me protejan a mí. Hasta acá llega el Gobierno de la Tarde. Nosotros les dejamos con la programación de esta emisora en cuestión de instantes. Milagros desde la Z. El Gobierno de la Tarde.